Bueno, buenas noches, eh, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del país donde se encuentran. Es un placer darles la bienvenida a este webinar organizado por la Asociación de Residentes de Cirugía Pediátrica del Perú. Agradecemos su participación y el esfuerzo de nuestros ponentes, que en esta oportunidad tendremos al doctor Alejandro Peñarrieta, cirujano pediatra y neonatal del Hospital Infantil Federico Gómez de México, y como moderadora a la doctora Jacqueline Alvarado, quien es jefa de cirugía neonatal del Instituto Materno Perinatal de Lima. Bueno, como saben, nuestra misión como asociación es promover el desarrollo integral de los residentes de cirugía pediátrica, tratando de fomentar la formación académica, profesional y humana para repercutir finalmente en la salud de nuestros pacientes. Así que nada por acotar, doctor Peñarrieta, no sé si quiere empezar a compartir su pantalla, por favor. Claro, Joel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, doc. Perfecto, tú me dices, ¿vale? Sí, yo creo que empezamos, no sé si la doctora Jacqueline quiere decir algunas palabras o comenzamos. Buenas noches con todos. Pues vamos a estar hoy día con la disertación de nuestro colega, amigo Alex Peñarrieta, en este tema donde va a tocar algunos puntos bastante relevantes, sobre todo en el manejo propuesto para los pacientes con gastrosquisis, ¿no? Una patología de una alta incidencia, por ejemplo, en nuestro país, en el instituto donde yo laboro, por ejemplo, aproximadamente estamos con unos 40 casos por año que manejamos, entonces estamos muy contentos de poder escuchar lo que nos trae hoy día Alex. Adelante, Alex, empezamos. Hola, pues antes que nada, muchas gracias, Joel, por la invitación. Este, Enfoqué esta plática dirigida a residentes. Creo que aquí podemos hablar semanas y sobre lo más nuevo y todo esto, pero traté de enfocarme en lo que es del día a día. Hay muchas cosas que quedaron fueras por obviedad de tiempo, así, pero de todos modos, cualquier cosa me van preguntando y vamos viendo, ¿vale? No tengo conflictos de intereses, entonces vamos a entrar. Algo que siempre me gusta comentarle a todos es que un, la enfermedad de gastrosquisis, un paciente que nace con gastrosquisis tiene una integridad de todos los músculos de la pared abdominal. Es un problema que, vaya, el defecto no se adhirió. Podemos discutir aquí cuáles son las mil y un teorías de esto, pero ¿a qué voy con esto? Todos los pacientes tienen dos músculos rectos abdominales y de cada lado de cada pared abdominal tienen sus tres músculos de la pared lateral del abdomen. Entonces, una vez que logramos cerrarlo, esto es importante. O sea, no hay una ausencia de músculo. A veces la desproporción, la inflamación de las asas hace que sea una cavidad pequeña, pero en general, fisiológicamente, ese abdomen tiene capacidad de contener este abdomen. Algo también muy importante, a veces hay, dicen, hallazgos en una gastrosquisis, tienen no rotación o hay malrotación intestinal. Por definición, todos, absolutamente todos los pacientes con gastrosquisis tienen la variante de no rotación. ¿Por qué? Pues porque los intestinos, para que se fije al abdomen, deben de estar intracavitarios, pero como nunca regresan, eh, siempre tienen problemas de rotación, y esto va a ser importante porque hay algunos pacientes que les ha ocasionado problema a la hora de cerrar. Entonces, algo que tenemos que saber que existe, y tenemos más que saber que existe, tenemos que estar conscientes de que esto les puede pasar, y entonces creemos que hay maneras de prevenir complicaciones, ¿vale? Hay igual múltiples teorías sobre cuál es la causa de la peritonitis. Cuando yo empecé, se pensaba que la peritonitis era progresiva, que todos los pacientes nacían sin peritonitis y que iba progresando en cuanto pasaban las horas, los minutos o los días, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hoy en día? Que estos pacientes nacen con cierto grado de peritonitis. Efectivamente, si no se da un buen manejo, puede empeorar
la calidad del intestino, pero si lo cubres con un plástico en lo que lo trasladas o en lo que le das el manejo definitivo, a pesar de eso, hay pacientes que nacen con una peritonitis grave. Por muchos años se pensó que esto era secundario al líquido amniótico, ya hubo estudios europeos, también hubo 1 o 2 estudios aquí en México donde hacían recambio de líquido amniótico y no se documentó que ni en los europeos ni en los mexicanos que esto tuviera algún beneficio, ¿vale? Entonces, hay una teoría del grupo francés que comentan que parece ser que la peritonitis es una respuesta fisiológica o una, más que una respuesta fisiológica, es un intento del feto de evitar estas torceduras crónicas in útero. Entonces, tiene lógica esto, ¿por qué? Pues porque todos tienen no rotación y pues vaya, esta es una, por lo menos es una teoría que comparto la opinión y por lo menos tiene bastante lógica. Eso, como bien dijo Jacqueline, esta es una enfermedad súper prevalente en países latinoamericanos. Por lo menos en México es la única enfermedad a mi conocimiento donde se cuenta con un artículo como este que fue publicado en el 2018 por unos genetistas que vieron que puede llegar a ser tan variable como de 7 por cada 10,000 nacidos vivos y tan rara como de 1.5 por cada 10,000 nacidos vivos. Estos genetistas comentaron que ellos creen, debido a la variabilidad por estado, que pudiera haber factores, si bien hay factores de riesgo genéticos, también puede haber factores de riesgo de ambientales, de contaminación, pero eso es una sola teoría. Lo que sí es que hay una gran variabilidad en gastrosquisis. En este entonces, la mortalidad en este estudio que evaluaron del 2000 al 2014, vieron una mortalidad global del 30%. En su momento mucha gente dijo que esto no era posible, que yo me va mejor, pero la realidad es que es muy cierto. ¿Y cómo lo corroboramos? Cuando salió el artículo publicado, liderado por la doctora Naomi Wright, donde participamos y varios centros latinoamericanos participaron, pues, oh sorpresa, en países de ingreso económico medio, como Perú, como Argentina, como México, como Colombia, la mortalidad es del 30% global, o sea, en todos los centros que reportaron. Seguramente va a haber un centro que reporta mortalidad muy cercana a los países de alto ingreso económico, pero global por país o por estrato de mortalidad de ingreso económico medio, la mortalidad es del 30%. Entonces tenemos mucho que trabajar. Otras cosas que se observó es que fueron 7 condiciones, varios países, 89 países de ingreso económico alto, 166 de ingreso económico medio, y lo que vieron es que donde había más diferencia, más variabilidad era en gastrosquisis. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar para tratar de homogeneizar estos resultados, de compartir experiencias para tratar de esto disminuirlo. Soy un creyente que esto se puede disminuir a menos de un 10 a un 9% fácilmente, probablemente más, pero la dificultad en gastrosquisis es que no es una enfermedad que dependa solamente del cirujano. Por ejemplo, en atresia de esófago, si la cirugía está bien hecha y la anastomosis está bien, puede estar cuidándose en una unidad de cuidados intensivos neonatales que no cuenta con todo lo de primer mundo, pero y le va a ir bien a ese bebé porque mucho depende de la calidad de la anastomosis. En gastrosquisis se requiere que tengas buen personal de enfermería, buenos neonatólogos, que hay que ir cuidando muchas cosas, ¿vale? Entonces, para poder nosotros saber dónde estamos, es muy importante tener datos. Porque no podemos saber si nos va bien o está mal solamente tratando de recordar los últimos 5, 10, 15, 20 pacientes. Tenemos que llevar una base de datos idealmente prospectiva, porque solo así podemos analizar dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿vale? Y solo así es que podemos llegar a mejorar. Si no tenemos datos, nunca vamos a mejorar en absoluto. Hablando específicamente de diagnóstico perinatal, hay una gran variabilidad entre países de ingreso económico alto, como Inglaterra y Canadá, y como México, que me imagino que en Perú y tal vez en Argentina estemos cojeando de la misma enfermedad, ¿no? Vean,
65% cuando hicimos una revisión de más de 15 tesis universitarias de diferentes sistemas de salud que hay en México. En México hay 4 sistemas de salud diferentes con diferente acceso a esta. Nosotros en el Federico Gómez atendemos a la población más desprotegida, que no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE, que no tienen seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en un artículo de un ex jefe mío? Que solamente el 52% de los pacientes que llegan a nuestra terapia intensiva tienen diagnóstico prenatal. Ojo, todos, absolutamente todos los pacientes tienen por lo menos un ultrasonido obstétrico, pero algo está pasando que no estamos haciendo el diagnóstico. Sabemos exactamente qué es lo que está pasando. La mayoría de estos pacientes que no tienen diagnóstico prenatal no se están realizando los ultrasonidos por un médico materno fetal o se está realizando por ginecólogos, que después de los materno-fetales, los ginecólogos son los que más diagnostican, pero también hay fallas y hay muchos ultrasonidos obstétricos que se hacen por médicos generales que hicieron un diplomado en ultrasonografía y estamos perdiendo estas áreas de oportunidad para diagnosticar. Entonces tenemos mucho que trabajar en México y probablemente en otros países de ingreso económico medio para tener, porque no es de que las familias no tengan acceso a la máquina de ultrasonido, simplemente hay una deficiencia en el personal que está haciendo estos estudios. ¿Qué es lo que nos interesa de el ultrasonido obstétrico? Sí, no tenemos. Este, ver qué tan dilatado hay las asas. Ahora, ¿qué tan frecuente es observar que hay dilatación de asas? Pues es relativamente frecuente. Vean en este estudio, bueno, más estudios, es un reporte anual de la CAPSNet de los canadienses. Casi 40% de sus pacientes tienen por lo menos un ultrasonido que reportaron 18 o más milímetros de dilatación. Ahora, no es el 40% de los pacientes que tiene, afortunadamente, que tiene gastrosquisis compleja. Entonces, ¿qué es a lo que nosotros, cuando vamos a tener una consulta prenatal, lo que nos interesa? Pues ya hay algunos metaanálisis de este que se hizo del Hospital de St. George en Inglaterra, donde lo que ellos observaron, vieron todas estas 6 variables y al final y al cabo creo que el QR ya no funciona. No, lo chequé ayer y todavía funcionaba, con eso se pueden ir ahí. Entonces, lo que ellos tomaron de punto de corte en este metaanálisis es dilatación intestinal intraabdominal. Cuando ellos medían 14 milímetros o más, tenía una alta incidencia de atresia intestinal. Cuando había polidramios, había una mayor incidencia de atresia intestinal. Cuando estos dos se juntaban, pues era mucho más evidente. Entonces, al parecer, lo que más orienta hacia que podamos diferenciar hacia una gastrosquisis simple y compleja. Claro, me puedes ayudar quedándote callada, mi amor, y viendo las imágenes, ¿vale? Entonces, lo que más podemos observar es las dilataciones intraabdominales, ¿vale? Y la presencia o no de polidramios. ¿Por qué voy a interrumpir el embarazo? Hay mucha discordancia. Esos son países de ingreso económico alto, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Ojo, ellos en un contexto social donde en el hospital siempre hay cirujano pediatra, siempre hay un neonatólogo, siempre hay un ginecobstetra, probablemente un médico materno fetal, no ha habido diferencias en cuanto a que hacerla que nazca por cesárea va a mejorar el desenlace en gastrosquisis. En Canadá incluso lo llevaron un paso más adelante. Ellos hicieron un estudio en el 2015 donde vieron si había diferencia o no entre la inducción de parto versus parto espontáneo. El objetivo primario fue la estancia hospitalaria, los objetivos secundarios fueron nutrición parenteral, días de ventilación mecánica e inicio de vía oral. Y ellos, la verdad es que no encontraron diferencias. Entonces, en el contexto de un sistema de salud de Canadá, donde siempre hay cirujanos, siempre hay neonatólogos, pueden hacer a cualquier hora del día y de todos modos se le va a dar la atención indistinta en las siguientes 6 horas de vida o menos, vaya, no hay diferencias. Ahora, por ejemplo, CAPSNet, ha habido, en esta sesión no voy a hablar de las recomendaciones de la Érnica, que luego podemos compartirles. Ellos recomendaban, se recomienda tener que nazca entre las 37 y las 40 o 39 semanas. Ahora, ojo,
también esto es información que tenemos que tener en mente. En un país donde se observan a las gastrosquisis, es extremadamente raro que que un feto con gastrosquisis aguante hasta después de la semana 39. Entonces, si nosotros vamos a planear que nazca un paciente, seguramente si queremos que nazca la semana 38, nos van a ganar y van a estar naciendo antes. Entonces, son cosas que tenemos que tener en consideración, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Entonces, ¿por qué voy a interrumpir el embarazo? En este contexto que la mayoría de estos estudios fueron estudios europeos, canadienses, americanos, no hay una diferencia en los desenlaces, hablando de mortalidad, hablando de incidencia de reparación primaria, de enterocolitis necrosante, de sepsis o de algunos otros datos. ¿De acuerdo? Este es un estudio bastante bonito, ya es un poco viejo, del 2014, fue prácticamente de la década de los 90, de dos hospitales, de el UCL, que los atienden en el Great Ormond Street, y el King's College. Paréntesis, el King's College hoy en día y siempre se ha considerado la meca de la medicina materno-fetal. Entonces, ahí diagnostican prácticamente todo. Vean cómo los pacientes que nacen antes de las 35 semanas en realidad no tienen mayor diferencia en en inicio de alimentación y tampoco en estancia hospitalaria. Ahora, tampoco es prácticamente lo mismo entre la 36 y se va diferenciando ya un poquito más entre la 37, 38 semanas. ¿Vale? Los de Toronto, del SickKids de Toronto, hicieron lo mismo. Una década un poco más adelante, del 2000 al 2014. Y fíjense, cuando se analiza los que nacen antes de las 35 semanas, que son los verdes, los amarillos, y estos de acá, en realidad tardan más tiempo en comer. Ahora, los que nacen entre 36, 37, 38 semanas, no hay una diferencia muy importante que digamos. Cuando hablamos de estancia hospitalaria, igual, sí hay una diferencia cuando nacen antes de las 35 semanas contra los que nacen 36, 37 semanas. ¿De acuerdo? Esto es en un contexto donde no se interrumpe el embarazo de manera dirigida o de manera terapéutica. También los canadienses hicieron un estudio analizando su base de datos, que ellos llevan una base de datos prospectiva de todas las hernias diafragmáticas y de todas las gastrosquisis que se diagnostican desde el periodo neonatal, desde el 2005 hasta la fecha, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que vieron ellos? Que no, si los que nacieron antes de manera espontánea tenían incluso peor grado de peritonitis. Por eso es que, al parecer, una de las teorías es que aquellos pacientes que nacen prematuros de manera espontánea es una manera del cuerpo o del feto de decir, se me está torciendo el intestino aquí, ya hice más peritonitis, tengo que nacer antes porque algo va a pasar, ¿vale? Entonces, ahora, eso son observaciones. Lo que sí sabemos es que los que nacen más cercano a las 38 semanas tienen menos índice de GPS y menos peritonitis. Recuerden, casi ninguno nace después de la 39. Ahora, de aquellos que nacen después de las 39, pues tenían prácticamente nada de peritonitis. ¿Ok? Y este es un estudio, un metaanálisis, una revisión sistemática liderada por Agostino Pierro, Thomas Wester están en Suecia y el doctor Simon Eaton es un cirujano que no es quirúrgico como tal, es más investigador. ¿Y qué es lo que ellos observaron? Esto fue algo interesante desde mi punto de vista. Dividieron en dos grupos. Aquellos que nacían entre la 34 y la 35 y aquellos que nacían, que es el grupo uno, y aquellos que nacían entre la 36 y la 37, casi 38. Cuando analizan estrictamente menos de 35 semanas contra controles, no observan diferencia en morbilidad del intestino. ¿A qué me refiero? ¿A qué se referían ellos en morbilidad del intestino? Isquemia, necrosis, vómulo, perforación, básicamente gastrosquisis compleja. Pero parece ser, en base a estos estudios que analizaron, que los que nacen entre la 36 y la 37, los que son electivos, el nacimiento electivo entre la 36 y la 37, parece ser que hay una
menor asociación de morbilidad del intestino, solo en el grupo que nace ellos le llamaban el near term birth, o sea, 36, 37 semanas. Esto fue para morbilidad. También analizaron la nutrición parenteral total. Parece ser que los que nacen cercanos al término, pero no tan pasados, que tienen menos días de nutrición parenteral contra los controles. Ahora, esto no se vio así en los que nacen antes de las 35 semanas. En este metaanálisis también analizaron todos estos 4 contextos y no se observó diferencias en ninguno de los dos grupos contra controles. Entonces, esto es lo que hay de evidencia sobre si nacer antes de término y qué tanto semana. Pareciera ser que si queremos hacer un nacimiento electivo, lo más cercano a la 37 es lo más prudente. Si se esperan después de la 38, lo más probable es que les gane y que nazca antes de lo que ustedes tenían planeado, ¿no? Entonces esto les sirve para cuando hagan su trabajo multidisciplinario, tomen decisiones. No parece ver beneficios en la semana 34 o 35. Mi cuarta hija, por ejemplo, fue de 34 semanas y con restricción de crecimiento. Y sí les puedo decir que es la que más tardó en nacer. Mi primera hija caminó a los 12 meses, mi segunda a los 13, mi tercera hija caminó a los 10 meses y mi cuarta hija caminó al año 10 meses. Entonces, hay que tener en mente estas cuestiones de desarrollo neurológico en estos pacientes prematuros tempranos, ¿vale? Prematuros tardíos. No así, no es lo mismo el término cercano al término. Otra cosa que tenemos que tener muy claro cuando vamos a hacer nuestro trabajo en equipo es si hay diferencias si nace entre el hospital donde se va a llevar el tratamiento definitivo versus aquel hospital que nace y después lo tengo que trasladar. Entonces, hay que tratar la mejor manera de trasladar a un bebé es dentro del abdomen de la mamá, bueno, dentro del útero, o sea, previo a esto. Entonces, también tenemos que ver esta parte. Esto es evidencia sólida. Yo trabajo, por ejemplo, en un hospital donde son puras oportunidades perdidas porque todos, no importa si tuvieron diagnóstico prenatal, de todos modos los tuvieron que trasladar a donde estamos nosotros. Entonces, tenemos mucho que trabajar en esa parte. Para todos los residentes o los que no tienen mucho conocimiento de esta enfermedad, hay 2 clasificaciones, simple y complejo. A mí siempre me gusta leer un poco de historia. Esta clasificación se describió en Indianápolis bajo la tutela del doctor James Grossman. Siempre le adjudican al doctor Molik. Molik era el residente que se encargó de escribir el artículo, pero la idea original fue del doctor Grossfeld. Y él fue el primero en decir, hay 2 tipos de espectros. Los que no tienen problema intestinal, ojo, y esto es congénito o a la valoración inicial. Hay mucho más necesidad de ventilación, tardan más en comer, tardan más en estar hospitalario, tienen más complicaciones en general y hay un metaanálisis que incluso se mueren más. Ojo, estos son los que nacen así o cuando llegan a tu centro así están. Si tú tuviste una gastrosquisis que no tenía ninguno de estos problemas y se presentó una perforación, esto no es una gastrosquisis compleja, esto es una complicación y es por ende que hay esa variabilidad entre que hay hospitales que reportan 30-35% de gastrosquisis compleja, que es demasiado, cuando lo habitual es que no sea mayor la incidencia al 15% en una población general de gastrosquisis, ¿de acuerdo? Ahora, esto se quedaba un poco corto, entonces los canadienses en el 2012 utilizaron prácticamente lo mismo como pueden ver acá, pero ellos agregaron peritonitis. ¿Por qué? Porque efectivamente no es lo mismo tratar a un paciente con peritonitis grave a un paciente con peritonitis leve. ¿Cuál es el problema? Que para aquellos que trabajamos en centros de concentración, la mayoría son peritonitis leve o sin peritonitis y una persona que trata una gastrosquisis una vez cada 4 o 5 años, pues siempre va a estar un poquito con un poco de piel, pero no es una peritonitis grave. Eso está muy bien descrito. Para que se den una idea, en Canadá, por ejemplo, la gran mayoría, casi el 70%, por definición tiene peritonitis leve. ¿Por qué? Porque el low risk es menos de 2. Entonces, si tú tienes peritonitis grave, por definición tienes
high risk, más de 4 puntos, entonces eso es 21%. Y van a ver más adelante que se correlaciona también con lo que nosotros hemos encontrado. Ojo, esta relación es al ingreso en las primeras 6 horas que llegó el paciente al hospital donde se va a tratar. Y ustedes vayan viendo, mientras más grado de GPS tenga, es una relación lineal entre estancia hospitalaria, días de nutrición parenteral, días de alimentación. ¿Ok? Y también nuestros colegas brasileños, el doctor Miranda, acaba de publicar hace creo que 4 años si era aplicable este GPS a Brasil y también lo encontraron. Nosotros no lo hemos publicado, pero también hemos encontrado una relación directa entre el grado de GPS con esta parte. Entonces, esto es sin peritonitis. ¿Qué significa? Que tú puedes con un dedito húmedo desmenuzar sin necesidad de electrobisturí, sin necesidad, vaya, si ustedes saben poner un trocar laparoscópico, esto lo pueden hacer, pueden revisar desde el estómago hasta el recto la totalidad y la integridad. A veces hay un poquito de inflamación aquí, pero con un poquito de gas de agua tibia se puede separar sin problema. Entonces, esto es peritonitis leve. Prácticamente, vean, yo quisiera que todos los pacientes llegaran así. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el Hospital Infantil de México? Que el 23%, indistinto de la hora a la que lleguen de vida, 23% tiene peritonitis GPS BIS score de 0, que es sin peritonitis. No importa que llegue de 3 días, no importa que llegue de 6 horas. Ahora, cuando solo analizamos, aquí es en global gastrosquisis simple y compleja. Cuando solo analizamos gastrosquisis compleja, fíjense cómo baja y van a observar cómo las complejas tienen más peritonitis. Entonces, esto es peritonitis leve. Vean la diferencia. Aquí es un intestino envidiable. Si ustedes lo comparan en una laparotomía normal, pues evidentemente está inflamado, pero esto es un intestino envidiablemente bonito. Peritonitis leve, vean cómo está un poquito acartonado, ya un poquito más duro, pero todavía en un paciente con peritonitis leve, si tú te mojas los deditos, puedes discernir dónde empieza y dónde termina. Esta es la más común, que lo que nosotros encontramos. 60% de nuestros pacientes tienen este grado de peritonitis al ingreso al hospital, sin importar a las horas de vida a la que llegaron. Ahora vean, baja casi un 5% cuando solo tomamos en cuenta las gastrosquisis complejas. Y vean, por favor, peritonitis grave, nosotros encontramos lo mismo que los canadienses, solo el 12% de los que llegan a nuestro hospital tienen peritonitis grave. ¿Qué significa esto? Que tú es un cerebro adherido, que tú no lo puedes separar con los dedos, que si lo intentas separar empieza a sangrar y es potencialmente dañino hacer esto. Entonces esto uno lo puede reconocer muy fácilmente, pero hay que tocar el intestino, hay que tocar la masa intestinal cuando llegan. A mí cuando empecé me enseñaron, ignora el intestino, primero enfócate en meterlo y ya después vemos qué hay. Esto creo que son oportunidades perdidas porque vamos a hablar más adelante. Ahora, hemos encontrado hasta casi en un 30% que hay adherencia. Esa es la más salvaje que he encontrado y se puede separar sin problema. Ahí en la cuna, sin anestesia, vaya, con un poquito de sacarosa vía oral o con paracetamol es más que suficiente. Esta es la más extrema y esto es un paciente con gastrosquisis simple. Este no es un gastrosquisis cerrada. ¿Cuál es la asociación que ustedes como residentes tienen que tener siempre en mente? La presencia de atresia intestinal. Hay múltiples otros defectos o malformaciones que se han reportado, pero por ejemplo, en este reporte de la Vermont Oxford Network, que es una base de datos de neonatal de Estados Unidos y 2 o 3 hospitales de Canadá de casi 4,000 pacientes, en realidad han encontrado de todo. Hemos tenido nosotros artrogriposis, hemos tenido una gastrosquisis con extrofia de cloaca, hemos tenido con hidronefrosis, pero en realidad, si ustedes quitan la parte de atresia intestinal, es la misma incidencia que la población general. Ahora sí que nació, nació feo y cacarizo, ni modo, así les pasa. Ahora, en los hombres sí hay una mayor asociación de testículo no descendido también, mayor a la población general en gastrosquisis contra otras patologías. Entonces, este paciente, por ejemplo, solo de verlo así, les puedo decir que es un paciente con gastrosquisis, digo, con peritonitis grave. ¿Por qué? Porque hay una adherencia inflamatoria
que es como una cáscara que envuelve al intestino. Entonces, este es un paciente con peritonitis grave. ¿Qué es lo que está reportado en la literatura? Pues vaya, como todos. O lo tratas en la cuna en ese mismo momento, o si en tu hospital no lo puedes tratar así, lo proteges, envuelves esto como esta parte de acá. En Canadá, en Estados Unidos, no tanto en Estados Unidos, pero en Canadá y en Europa, casi todas las gastrosquis que se trasladan las cubren con papel plástico. No es necesario algo elaborado, no es necesario suturarlo si no le vas a dar el tratamiento definitivo. Yo les recomendaría, mientras no le vayan a dar el tratamiento definitivo, hagan lo menos invasivo posible porque pueden hacer más daño de lo que ya tienen. Entonces, algo que encontraron los americanos es que ellos no saben por qué 1 de cada 4 gastrosquis en Estados Unidos lo intuban en la sala de nacimientos, cuando la mayoría son bebés que nacen respirando bien. Entonces, hay que descomprimir. En Latinoamérica nos encantan las sondas orogástricas. La realidad es que en los europeos llevan más de 30 años colocando sondas nasogástricas y sí, sí pueden respirar los niños. No, no se mueren por apnea. Fácilmente esto lo pueden hacer y tan viejo como el doctor Bianchi es el que esto nos lo ha comentado ya desde hace muchos, muchos años. Ojo, manejo de líquidos. Todavía el libro de Grossfeld, del Coran del 2012, que ya está bastante desactualizado, manejan líquidos arriba de 180. El libro de urgencias pediátricas del Hospital Infantil de México también maneja líquidos mayores a 180. Yo no sé los que están muy ya más grandes, pero yo les aseguro que todos hemos vivido esta parte del paciente con gastrosquisis en anasarca franca que ya están totalmente dematizados y muchos se mueren más de esto que de algún el manejo neonatal. Y vean, nuevamente el doctor Adrián Bianchi fue de los primeros en decirnos, fue por lo menos el primero en escribirlo, oigan, líquidos a mantenimiento suficiente, no es necesario que lo sobrecarguemos, sobre todo si lo cubrimos el plástico si evitamos las pérdidas insensibles con una cobertura plástica. Líquidos adicionales solo si son clínicamente relevantes en caso de que requieran oligoanuria, o sea, menos de 1 por kilo por hora. A los neonatólogos les encanta que orinen 4 o 5 mililitros, bueno, de 3 en adelante creo que no es necesario, fisiológicamente por lo menos. Y los canadienses también vieron, saben que si les damos por cada 17 mililitros más de líquidos de mantenimiento, cuando publicaron este artículo que ya está un poco viejo en el 2012, vieron que se tardaban más días en darles de comer, más días en ventilados y más días de nutrición parenteral y sobre todo, que es lo más importante y lo más relevante para los países de ingreso económico medio, 1 o más riesgo de sepsis. Entonces, la sobrecarga hídrica mata pacientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué creo yo que mata pacientes? Porque todos los pacientes con gastrosquisis es universal la presencia de hipoalbuminemia. Vean en nuestra casuística, la media es de 1.7, ¿eh? Y esto es a todos los pacientes les tomamos laboratorios al ingreso, todos, absolutamente todos, sin discriminar con cuántas horas de vida llegan, pueden ser desde 0.6 hasta 2.9. Entonces, siempre les digo lo mismo, si ustedes le dicen a un nefrólogo que está tratando a un paciente con síndrome nefrótico con una albumina de 1.7, que vamos a sobrecargarlo, les va a decir, lo vas a matar al paciente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es igual de importante el manejo de líquidos que todo lo demás que hacemos. Esa es una variante de una diapositiva de Javier que dice mi variante aquí. Entonces hay múltiples opciones. Si tienes diagnóstico prenatal o no, lo puedes reducir primario, con silo, inmediato, diferido, con o sin anestesia. En Mexicali los cirujanos aprendieron a poner bloqueo caudal, los ponen ellos. Puede ser en UCIM, puede ser en quirófano, puede ser en la sala de partos. Hay infinidad de opciones que podemos hacer. Lo más importante es que hagamos una estrategia que nos funcione en nuestro hospital y que todos lo sigan. Si ustedes están en un hospital donde en la mañana se trata de una manera, en la tarde de otra, en la noche de otra y en fin de semana de otra, nunca, nunca vamos a avanzar. En la época de los hilos quirúrgicos se recomendaba, porque antes así era la medicina, si alguien de mucho renombre decía que se tenían que paralizar, todos decían hay que paralizar a los pacientes porque es lo que dijo la vaca sagrada. Ya sabemos desde el 2012 que el uso de relajantes musculares no es benéfico, no es benéfico y no se cierran más pronto por usar parálisis neuromuscular.
¿De acuerdo? Entonces esto ya es algo que tiene que quedar descartado de cualquier protocolo actual. Ahora, algo relativamente nuevo de lo que no se habla mucho es que también hay una variabilidad importante en la intubación. En este artículo de inglés, casi 80% se intuban. Los americanos en el 2017, en este reporte, el 95% prácticamente intubaban y Canadá 81%. Nosotros hicimos un trabajo que se presentó en 2022 en el Congreso en Tijuana, donde solo los intubamos si tienen dificultad respiratoria. Tampoco hay que decir, no lo voy a intubar y que se muera por dificultad respiratoria, pero tratamos de manejarlo sin intubación. ¿Y qué es lo que encontramos? No somos los únicos que hacemos esto. Probablemente el hospital que más ha reportado esto es el hospital de Southampton en Inglaterra, que ellos evitan la intubación casi en un 60% de sus pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Miren, en los pacientes que no se intubaron nunca durante su estancia hospitalaria, ni un minuto se intubó, vean la diferencia, todo significativo entre se cierran más temprano, va en contra de lo que uno pensaría. Yo hubiera pensado que que los que se intubaron en este concepto que tuvieron dificultad respiratoria se iban a cerrar más rápido, pues encontramos que no es así, se cierran 2 días, casi 2 días antes, los que no se intuban comen más rápido y toleran la alimentación casi 10 días antes. Y vean esto, por favor. Un mes de diferencia en estancia hospitalaria entre los que no se pudieron manejar sin intubarse contra los que no se intubaron. Esta parte pues es casi obvia porque los que se murieron en este estudio pues habitualmente era por sepsis o que requerían una intubación. Entonces era pues, obvio que los que no se intubaron, pues no iba a haber defunciones, ¿de acuerdo? Ahora, pasando a la parte de los accesos vasculares, que es igual de importante. En este mismo estudio, la doctora Naomi Wright, los que lo han leído, trataron de hacer un análisis multivariado de cuáles eran los potenciales áreas de mejora para mortalidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Aquí es tomando en cuenta todos, ¿eh? A high income, middle income y low income countries. Vean ustedes, por favor. La diferencia, aquí está escrito, el catéter colocado, ese es el PIC, el que se pone en las extremidades. Vean esta parte, esos son los catéteres centrales que se ponen por punción contra los que se ponen por venodisección. Vean esto, por favor. Es factor protector prácticamente que usemos puros PICs. En este estudio donde se tomaron muchos de los hospitales, no importa si es high income, middle income o low income countries, fue protector usar un PIC. Fue casi protector usar una línea central de manera percutánea, pero esto es importantísimo también. Vean cómo los que se les pone no es protector, incluso puede llegar a ser dañino. ¿De qué se mueren los pacientes de gastrosquisis en países de ingreso económico medio? Se mueren de sepsis, no se mueren en quirófano, muchas veces ya los cerramos y se mueren después de cerrados. Entonces, todo esto suma, todo esto importa. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener esto? Habitualmente yo pongo muchos pics. eh, a los cirujanos pediatras no nos gusta, creo que es algo que tenemos que adentrarnos a esto por beneficio de nuestros pacientes. Cada punción fallida de una colocación de un catéter percutáneo se ha estimado que aumenta un 16% el riesgo de infección relacionada a catéter. Por lo tanto, mientras menos venopunciones, menos riesgo de infección relacionada a catéter. Ahora, ojo, son muy quisquillosos los PICS. Si no está central, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque también hay defunciones secundarias a uso de PICS cuando la punta no está central. Que esto es lo que nos compete a nosotros cirujanos. Habitualmente todos los que han visto estos dispositivos vienen con estos. Vean, por favor, yo les digo, intenten canalizar una vena de un paciente de 1800 gramos con un Yelco 20 Gauss, que es un poco más grande que uno azul. Pues evidentemente, pues no se puede. Ahora, existe esta tecnología de esta empresa donde vean, esto es lo que nosotros utilizamos una aguja 24 gauge con una técnica de Seldinger modificada, tiene una guía .014 donde pasa. Entonces, con esto se disminuyen las punciones.
Y esto creo que tenemos que involucrarnos nosotros y promover esto con nuestros pacientes porque, repito, se mueren de sepsis, no se mueren en quirófano estos pacientes. Y hablando específicamente de lo poquito que hay de evidencia de los catéteres, parece ser que los catéteres que se colocan en extremidades superiores son, duran más o tienen menos complicaciones, sobre todo cuando lo toman en un contexto de mientras tenga el silo y dentro de los primeros 5 días después de haber cerrado la pared. Y creo que es evidente, ¿no? Cuando lo cerramos, siempre el abdomen se palpa un poquito globoso, medio, no sé si tenso es una palabra, pero pleno, es lo que decía el doctor Adrián Bianchi. El abdomen siempre está pleno. El doctor Bianchi decía que medir el perímetro abdominal en una gastrosquisis él no veía sin ningún sentido. Nosotros compartimos esa opinión, pero bueno, regresando a los catéteres, parece ser que lo ideal es colocar un catéter en extremidades superiores, por lo menos mientras tengamos el silo y se haya cerrado en los primeros 5 días. Ya no se observó ninguna diferencia si después de una semana de cerrado, pues le tuviste que poner uno abajo en las extremidades inferiores. Todo esto suma, ¿de acuerdo? Este protocolo ya lo hemos visto, ya seguramente ya han leído el artículo. Tratamos de que sea menos de 100 a 120, que tratamos de que esto sea, de que todo se pueda resolver en la cuna sin anestesia. Usamos el uso de catéteres PICS, ventilación mecánica. Vaya, los pacientes que se intuban antes del tratamiento definitivo, también en el estudio de Naomi Wright vieron que tienen más riesgo de mortalidad, casi 59% mayor riesgo. Entonces, todo suma. El uso de PICS, como ya les comenté, fue un factor protector contra mortalidad, disminuye un 30% el riesgo de mortalidad en este estudio, que creo que fue un estudio muy bien hecho. Tiene evidentemente, como todos los estudios, muchos recovecos y muchas cosas. No, que ese estudio no aplica en mi hospital, pero vaya, es evidencia que hay. De acuerdo, hay que darles nutrición, una adecuada nutrición, por lo menos en lo que comentan, en lo que toleran la vía enteral. Y ya vamos a meternos un poco más de historia. Aquí el que revolucionó todo en medicina, en gastrosquisis, fue el doctor Adrián Bianchi. Él fue el primero en los 90 que dijo, oigan, hay algunos pacientes que no es necesario pasarlos a quirófano, y él les daba un puntito de la gelatina de Wharton a la vaina posterior del recto del otro lado, y él le llamaba umbilical cord capping. Fue el primero en describir, oigan, no a todos hay que pasarlos a quirófano, ¿vale? Esta es una técnica fácil de hacer, tan fácil que es relativamente peligrosa. ¿Por qué? Porque alguien que tiene poca experiencia se emociona y dice, yo lo reduzco porque lo reduzco a fuerza. Y en todos los que hemos hecho esta técnica, hemos tenido complicaciones o nos hemos arrepentido de haber, este paciente no le hubiera pasado nada si me espero 1, 2, 3 días. Entonces, hay unos criterios de selección para esta reducción en cuna sin anestesia, que el paciente esté en buenas condiciones, que no tenga otra malformación congénita, que no esté intubado, o que tenga una desproporción viscerabdominal importante. Esta parte del puerto umbilical estrecho, que nosotros lo hemos adaptado a que si mi dedo índice no lo puedo introducir a la cavidad abdominal, es un puerto umbilical estrecho, y hay que hacer algo o tener mucho cuidado porque aumentas el riesgo que al reducir las asas te lastimen por el mismo puerto umbilical, ¿vale? Y también, sobre todo, hay criterios de conversión. Si el paciente estaba extubado, estaba bien, se redujo, llámese técnica Bianchi, se lo hiciste en el quirófano cuando nació, y a las 4 o 5 horas, o deja tú eso, a la hora y media, 2 horas, el paciente está chocado, no importa, repito, no importa que el abdomen no esté tenso. Si el paciente está chocado y tú le hiciste algo y después se chocó, tienes que regresar a donde estabas antes. Porque un error es esperar a que es que el abdomen no está tenso, el abdomen no está tenso. Se va a morir ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, también si tiene acidosis metabólica progresiva, aunque ustedes no palpen nada de riesgo, hay que regresar a donde estábamos antes. Y lo mismo aplica cuando hacemos las reducciones por etapas. Si yo lo reduje y antes estaba bien y ahorita está mal, pues tienes que ver qué pasó en ese entonces. Eso de que se utiliza, y seguramente la mayoría los ha escuchado, de vamos a forzar la diuresis y vamos a ver de aquí a mañana cómo le va a ir al paciente. De aquí a mañana el paciente va a estar muerto o el intestino va a estar muerto. Y bien decía el doctor Bianchi,
Dead bowel, dead child. Entonces tenemos que cuidar el intestino de nuestros pacientes. Siempre por la presencia de las adherencias, tenemos que revisar esto. Esto casi no está escrito en la literatura, pero por lo menos en el gremio, en el tipo de pacientes que nosotros manejamos, 30% tiene este tipo de adherencias. Esto, por ejemplo, es el ligamento redondo que está fusionado, no es una asa, que está fusionado a la pared, a la pared del estómago. Entonces, si yo no libero esto e intento meter mi mi dispositivo, se puede haber lesión del estómago. Entonces tenemos que verificar esto primero. Ojo, hemos aprendido, esta es una este es uno de mis socios que trabajo con él tanto público como privado. Él trabajaba en otro hospital, llegó al hospital en la tarde y le decían, doctor, en la mañana, hace 3 horas el paciente salió de quirófano del turno de la mañana y se ven así. ¿Qué hay que hacer? Pues no hay que esperar a ver si hay recuperación, si le forzamos la diuresis, si le ponemos aminas. Yo llego y veo este intestino, le quito el silo. No importa que lo hayan suturado, pues ni modo, se lo quitas. ¿Qué es lo que encontró? Tenía fíjense lo estrecho del mesenterio, tenía 2 vueltas. Muy probablemente el paciente así nació, pero por eso es muy importante que tratemos de analizar nosotros esto antes de hacer el tratamiento definitivo, no importa que sea reducción primaria o que sea reducción secundaria o por etapas. Todos hemos aquí, los que hemos vivido suficiente o manejado suficientes pacientes de estos, el típico paciente que lo cerramos todo perfecto, no tolera y lo tenemos que reoperar, lo abrimos y todo necrosado. Todos hemos tenido o escuchado alguna historia similar y esto sucede porque están volvulados por dentro, pero puede estar volvulado y no estar necrosado cuando estén afuera, y cuando lo metes, cuando lo aprietas, ahí sí se va a apretar la circulación. Entonces, no me voy a cansar de repetirles que tenemos que descartar que haya defectos de rotación. Hemos encontrado torceduras parciales, yo les llamo vólvulos segmentarios, en pacientes que nos han llegado con 1 hora de vida y en pacientes que nos han llegado con 2 días de vida. Entonces, no es inherente a con cuánto tiempo llegan. Otra cosa que hemos visto también es que muchos de estos pacientes tienen meconio impactado. Hay que vaciar el meconio de estos. Nosotros nos gustan los enemas. Muchos dicen que nada más haciéndoles dicen dilatación anal con el dedo. A nosotros nos gusta hacer un enema, vaciar todo el colon, y últimamente incluso si vemos que el ilion terminal en un paciente que tiene un Bowel Injury Score de 0 o de 1, que se palpa todo lleno de plastilina por dentro, nos tomamos esos minutos extras para tratar de hacer enemas, tratar de vencer la válvula y llenar de solución salina. Y todo esto lo hemos sacado de pacientes con gastrosquisis simples. Vean, esto es una piedra. Y hay varias ocasiones donde el paciente no evoluciona bien, no evoluciona bien, lo tienes que reoperar y literal es el meconio el que te metió el pie. Entonces, esto creo que es algo importante que hay que considerar. Todos, yo no sé qué tan grandes son la mayoría de los residentes o si han visto esto, pero antes así era. Eso está, lo extendías, no importaba que sí le cabían las asas, metías, esto es envidiable ahorita, o sea, tiene GPS de 0 prácticamente. Este paciente no requería, obviamente esto fue del 2010, pero creo que del 2012. Entonces, pues ni modo, así hacíamos las cosas antes. Y fíjense cómo los cirujanos, yo fui el residente que lo estaba grabando, y los otros eran mis R's mayores. Fíjense cómo nunca tocamos el intestino, nunca nos encargamos de ver qué está pasando ahí con esa adherencia. Aquí fue un pseudo Raffensperger que ya no debería existir más que en videos históricos como este. No sirve para nada en gastrosquisis y luego lo cerrábamos con tensión. Allá estábamos viendo y era la típica, tiene acidez metabólica, forza la diuresis y vemos y ya. Pobre paciente, hubo pacientes que acabaron con insuficiencia renal aguda. Ese paciente es porque tiene hipertensión intraabdominal o compartimental. Entonces, vean, por favor, este es un paciente relativamente reciente. Bowel Injury Score de 0 para mí es 0, para algunos es de 1, pero vaya, es manejable, pues. Y vean, tenía estas adherencias entre el colon y el yeyuno. No es como tal una banda de LAT, porque la banda de LAT está en el duodeno, pero es una banda congénita. ¿De acuerdo?
Entonces, vean, aquí se observa un poquito más. Entonces, nos tomamos unos minutos más y la separamos. Cualquier cirujano, siempre les digo que observa esto en una laparotomía, cualquier cirujano en su sano juicio lo separaría. ¿Por qué no lo hacemos en un paciente con gastrosquisis? Eso de mételo y después vemos, pues después vemos, ya para cuando veamos, al paciente se le va a haber muerto la mitad de su intestino medio. Entonces, últimamente ha habido mucho énfasis en que los pacientes con SILO les va muy bien. Aquí en esta infográfica que hicieron los colegas chilenos de este estudio multicéntrico americano, vieron que les va igual en la mortalidad, en la estancia hospitalaria, en la alimentación. Ojo, cuando uno lee el artículo, vean, 300 y tantos, uno cree, no, cerrado antes de 5 días, pues uno cree que la mayoría se cierra antes de 5 días. Vean, solo 38% de los pacientes de este artículo se cerraron antes de 5 días. Entonces, en este contexto, si lo cierras antes de 5 días, aparentemente ellos no vieron diferencias contra cierre primario, pero sí vieron diferencia contra estos 62% más. Entonces, también hay que aprender a leer bien el artículo y a ver qué podemos hacer para reducirlo. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que esto se puede lograr? En los pacientes que tienen peritonitis leve o BIS de 1 o de 0, fíjense aquí cómo está todo dilatado el colon, le hacemos sus enemas. Esto era de un paciente con reducción parcial, le hicimos sus enemas, metemos una parte del intestino y el paciente además está extubado, ¿eh? Le colocamos el dispositivo, puede ser Alexis, puede ser dispositivo ABS, puede ser silo preformado original, el que ustedes quieran, todos funcionan igual. Y ese paciente estuvo intubado, tardamos un día en cerrarlo, pero lo trabajamos el intestino, lo vaciamos, introducimos el estómago, introducimos el colon. Entonces hay que trabajarlo, no nada más es poner el dispositivo y cerrarlo. ¿De acuerdo? Ahora, los pacientes que tienen un BIS de 4 o desproporción intraabdominal severa, a estos, bueno, o por lo menos es nuestra observación que es más dañino intentar separarlo porque estas adherencias son, así nacen los pacientes. Entonces, esto consideramos que no hay que separarlos y hay que esperar. Estos pacientes evidentemente no se van a cerrar en 3, 4 días, digo, en 1 o 2 días, a veces estarán un poquito más. Este paciente se cerró en 5 días y ahí vamos, ¿vale? Entonces, ojo, por favor, todos los estudios publicados de experiencias que brincaron del silo quirúrgico suturado a un dispositivo con anillo, puede ser ABS, ha pasado con, bueno, no sé si he reportado en la literatura con el ABS, pero seguro he reportado con Alexis, también he reportado con el silo preformado marca Ventec y marca Medicina, que tenemos que tener cuidado porque en las primeras plicaturas uno puede creer que lo está reduciendo, pero más bien tenemos que estar cuidando que no se haga como un acordeón en el defecto. Entonces, este paciente tenía acidosis metabólica, hiperlactatémica, el abdomen evidentemente no está a tensión porque tiene la mitad de las asas afuera, pero vean lo herrumbroso que está. Entonces, si ustedes lo reducen, se pone con acidosis metabólica, si se le cambia el eso siempre puede ser amarillo de líquido peritoneal o un poquito amarillo con sangre, pero jamás herrumbroso o de estas características. Entonces, por favor, traten de aprender de los errores de otras personas, porque todos los que hemos trabajado en hospitales de alto volumen de concentración, donde hay muchas personas involucradas, les aseguro que hay por lo menos un caso histórico en esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, sobre todo en aquellos pacientes que tienen poquita peritonía, GPS 0 o GPS 1? Intentamos aplicarlo de abajo, ¿de acuerdo? Eso creo que incluso alguna vez lo platiqué con Javier hace ya como 6 o 7 años, no me acuerdo. Y lo que hacemos ahora incluso es los pacientes que se les ve el asa, yo les digo a los residentes, agarra una y métela, y luego agarra otra y métela, y ya después de arriba, y así avanzas. Un error que vemos muy frecuentemente cuando no podemos estar y les encargamos a alguien más que haga las aplicaturas, es que le pides, ya doctor, ya le hice la aplicatura y la siguiente en línea está aquí y parece un rosario esta cosa. Entonces en realidad no estás haciendo nada. Entonces tienes que descenderlo, pero, y el paciente está extubado, por cierto, por ahí se oye cómo llora. Perdón. Tienes que avanzar, pero tienes que ver que no se estén estancando las asas abajo. Nosotros nos gusta hacerlo
se coloca el dispositivo y a las 12 horas empezamos y generalmente cada 12 horas. A mí me gusta mucho la frase de Cristóbal que dice, hay que ponerle el pie al tigre, al hocico ahí para que, o sea, no es algo pasivo, hay que estar en esta parte ahí, porque si no nos va a ganar el tiempo, ¿de acuerdo? Del cierre con suturado, pues fue lo más clásico, pero ha ido cambiando al cierre sin sutura. ¿Quién fue el primero en hacerlo? Nuevamente fue el doctor Adrián Bianchi. Cuando leen su artículo de 1996, dice, uno incluso no le hice nada, le puse un apósito y se cerró solito. Solo que no le dio énfasis a esa parte, entonces pasó a la historia ahí como de otro, pero no se le atribuye el cierre sin sutura. Luego, los australianos en el 2001 presentaron en el Congreso de la PAPS 35 pacientes, pero ellos lo presentaron dentro de un protocolo completo. Y fue el doctor Sandler de Iowa City en el CAPS del 2003, que él fue el de la brillantísima idea, por eso también importa cómo nombren las cosas. Él lo publicó así, Sutureless Closure, y a partir de ahí fue la revolución. Este artículo pasó a la historia como, pues sí, los australianos están haciendo algo importante, les da bien, pero ya, pero no le pusieron el título Suture Disclosure, entonces no se les atribuye a ellos esta parte, tampoco al doctor Bianchi. Ahora, muy importante, ahorita es que está muy en boga el cierre sin sutura. Hay algunos residentes que creen que por cerrarlo sin sutura van a mejorar todas las cosas y no es cierto. ¿Qué es lo único demostrado con evidencia sólida? Que hay diferencia entre un cierre suturado y un cierre sin sutura, que se infectan menos la herida, que creo que pues, es evidente o eso o es bastante lógico, y están intubados menos días, pero se mueren igual, tienen la misma necesidad de nutrición parenteral y la misma necesidad de estancia hospitalaria. Entonces, no nada más es el cierre sin sutura, sino tienen que hacer una colección de varias cosas para esto. Y vean, del CAPSNet, el reporte del CAPSNet, ellos como llevan todo su registro, han visto del 2005 al 2011, solo 13% eran algunos aventurados que seguramente les tiraban tomates en su hospital o más que tomates y decían, no, estás loco. Y vean cómo ha ido cambiando del 2005 al 11, al periodo del 2012 al 2018, mejoró un poquito, ¿no? 36% del 2018 al 2015 al 18, 43, y ahora en su publicación más reciente, del 2019 al 2023, casi 60% de las gastrosquisis en Canadá se están cerrando con un cierre sin sutura. Ahora, ojo, solamente por usar un cierre sin sutura no se van a morir menos nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hay diferentes maneras de llegar a Roma. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hay que limpiar la piel, usamos protector cutáneo. En nuestro hospital ya está prohibido el Benqui, pero no se me hace descabellado usarlo. Usamos Cabilón, no sé si sea marca registrada o no el nombre, pero es lo que usamos. Y lo que hemos aprendido es que hay que usar parches grandes, de 10 por 10 o más grandes. Si tú le pones un parchecito, te lo va a botar, va a pujar al segundo, tercer día, se va a salir todo. Ya nos ha pasado 2 o 3 ocasiones y ya hemos vuelto a poner el parche, un parche más grande o con mejor técnica. Habitualmente cuando dejamos de hacer una supervisión estricta, es cuando empiezan a suceder este tipo de eventualidades. Utilizamos estas cintas de silicón que lastiman prácticamente nada la piel. El problema con el Tegaderm, ¿cuál es el principal problema? Aunque se describió con Tegaderm, que retiene mucho líquido. El Tegaderm no está hecho para que transpire o que exude líquido. Entonces empieza a llenar de líquido, empieza a oler a rayos, la enfermería te empieza a decir que el paciente ya se infectó, que se va a morir, lo que sea. Entonces lo que cambiamos es, utilizamos un parche de alginato que absorbe olores y que es opaco, entonces nadie ve, todo el mundo está contento y ahí se los dejamos 2 semanas, ¿vale? ¿Por qué 2 semanas usamos nosotros? Porque así lo describieron originalmente el grupo de Brisbane en Australia, no por otra cosa. Se está descrito y está publicado que se puede cambiar a partir de cada 3 o 4 días. Si lo quieres hacer adelante, en mi opinión, creo que nada más vamos a desperdiciar recursos porque estos apósitos no son baratos, creo. O si le cambias el Tegaderm, cuando despegan el Tegaderm, a todos nos ha pasado que se lastima un poco de la piel donde está adherido el Tegaderm, ¿vale? Y algo, lo más importante, creo yo, si ustedes se van a adentrar a este negocio del cierre sin sutura,
Por favor, por el amor de Dios, no se esperen hasta que granule la herida para darles de comer, porque se les van a infectar los niños de la Klebsiella que hay en todos los hospitales. Entonces, una cosa es que ustedes le pongan el parche y tienen que hacer su protocolo aparte de cómo le van a dar de comer, ¿de acuerdo? Así es como lo ponemos. Estas ya son fotos bastante viejas, son heridas de acá. ¿Por qué les digo que es tan vieja? Porque por lo menos desde hace 5 años todos nuestros pacientes les ponemos sonda nasogástrica. Entonces este paciente seguramente es del 2015-16. Nosotros ya a todos, ya que les vamos a dar de comer, les ponemos sonda nasogástrica. Sí, sí pueden respirar, no se mueren por apnea. Entonces, esto es un paciente con peritonitis grave. Fíjense cómo no se puede separar esto. Tampoco le podemos llamar peritonitis intermedia. Si tiene una parte donde no se puede separar, por default ya es peritonitis grave. Entonces es el mismo paciente, ¿vale? Mismo paciente. ¿Cuándo hay que extender el defecto? Uno de los errores que ya nos pasó a nosotros también cuando no hay supervisión así obsesiva, estricta, es que va a llegar algún paciente que sí vamos a tener que extender el defecto. Si bien ya no hay que extenderlos todos de manera automática, tenemos que tener el criterio suficiente de ver, oye, este defecto está estrecho, hay que ampliarlo con 1 o 2 centímetros, es más que suficiente, pero tampoco nos podemos encasillar aquí. El doctor Peñarreta dijo que ya no se extiende el defecto. Va a llegar a haber algún paciente, si tratan suficientes pacientes, que lo van a tener que hacer. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Si tomamos en cuenta solo las gastrosquisis simples, 5% de los pacientes que llegan con nosotros hay que extender el defecto, ¿vale? En Inglaterra, se hace un artículo un poco viejo del 2014, 11% ellos lo extendían. Yo me imagino que si hablamos con ellos, seguramente ya lo extienden en menos, porque ya han de haber aprendido bastante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a este paciente le pusimos el dispositivo y vean, ya nada más llegamos a pasar y tiene mucho líquido. Si tiene mucho líquido es porque no está saliendo. Lo habitual con los dispositivos preformados o con aro, el que ustedes quieran, es que haya un poco de fuga de líquido peritoneal. Eso es como lo que siempre sucede. Por lo menos sucede con el Ventec y con el Alexis. Y este paciente no fugaba nada y se acumulaba el líquido. Entonces esperamos un día a ver si se dilataba el defecto, esperamos 2, esperamos 3, dijimos ya, bye. Vamos a extender el defecto. Este paciente lo pasamos a quirófano. Tampoco es tampoco es un pecado, ¿eh? O sea, porque luego, no, es que ahora hay que tratarlos a todos en la cuna. Pues a veces vas a tener que tratar uno en quirófano, no pasa nada. Lo que importa es que al paciente le vaya bien, que el intestino esté sano. Lo extendimos, se cerró y ya. Desafortunadamente no he logrado tener una foto más nueva, pero esta niña tiene 5 años. La única foto que tengo se ve espantosa de la difusión de la imagen, entonces no la comparto aquí. ¿Vale? Y esto, si algo quiero que se lleven a casa es que lo más importante es la alimentación. No importa si lo cierran con sutura, no importa si utilizan Silo Ventex, Silo marca medicina, Silo de tipo Silo Alexis, un dispositivo ABS. Si no aprendemos a darles de comer bien, se nos van a seguir muriendo los pacientes de sepsis después de haberlo cerrado. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Hay muchas estrategias. Los canadienses, ellos en el 2013 vieron que los que les intentaban dar de comer en los primeros 7 días después del cierre, a ellos no les funcionaba. Darles de comer con una técnica de quererles dar de comer, ¿de acuerdo? No alimentación no nutritiva o no sham feeding. ¿Qué es lo que ellos vieron? Que los que se alimentaban después de la segunda semana, o sea, después de entre los 8 a los 14 días, su estancia hospitalaria era mejor y los que tardaban un poquito más, se iba prolongando nuevamente la estancia hospitalaria. Estos probablemente tenían enterocolitis o algún tipo de problema ahí. No se especifica en el artículo, pero vaya, habitualmente la mayoría de los pacientes con gastrosquisis les puedes estar dando de comer después de una semana fácilmente, sin hablar de nutrición no nutritiva, ¿eh? Estamos hablando ya de dar de comer, dejar la sonda pinzada en este contexto, ¿de acuerdo? Ahora, también vieron en este mismo artículo que después de la semana, cada día de retraso, después de los 8 días, se tardaban más en comer. Y esto es lo que nos importa a nosotros. Mientras más tardemos en darles de comer, más se van a infectar estos pacientes. Hay muchas maneras de llegar a Roma. Nuevamente, el doctor Bianchi fue de los pioneros en esto. Lo publicó y por ahí había un webinar que se ha perdido, que lo tengo que rescatar, que hicimos con él en el 2017. Él fue el primero en publicar lo publicó en 1998 con su experiencia del 90
91 al 97 aproximadamente. Lo cerraba y él les llama sham feeding. Desde este entonces, desde los 90, él usaba sonda nasogástrica. Les daba de comer y les daba de comer con la sonda abierta, a succión libre, nada más con una buena succión. Y lo que nunca ha descrito bien, en qué momento pasaba de dejar la sonda abierta a esto que él llama low reflux technique. ¿Qué llama él o qué llamaba? Porque todavía está vivo, pero ya no ejerce. ¿Qué llamaba él como low reflux technique? Él conectaba una jeringa de 20 con el émbolo totalmente abierto y la conectaba a la sonda. Entonces, lo que él decía lo que él dice es que esto le da un poco de resistencia a que ya no va a salir todo y algo va a pasar. Él habitualmente cuando hemos platicado con él dice, no, pues con más o menos como a la semana, a los 10 días, le pongo ya, o sea, los mantiene alimentándose así, les da de comer y todo drena, y como a los 7, 10 días, que coincide con lo de los canadienses, les pone el low reflux technique y lo que se llenaba, pues lo tiraba. Y va a llegar un punto en el que cada vez va a drenar menos hasta que toleren. El doctor Kiley, con quien tuve oportunidad de ir a observarlo un mes, en el 2014, él también les daba de comer. Ojo, si este paciente lo cierra, le da de comer en los primeros días de vida, va a estar biliar. Eso es algo importante. No hay que esperar a que el paciente drene gástrico porque se nos van a morir de sepsis. Entonces, estos pacientes toleran la alimentación, no importa que esté drenando verde chapopote, verde color así, verde le decimos verde, verde bandera o verde clarito, no importa. Nos enfocamos mucho de acuerdo a la teoría en cuánto hay que darles de comer. Alguna vez yo conocí en persona a Javier en el 2017 y siempre se lo he dicho, lo que más me gusta de su protocolo y a lo que yo le quiero copiar, todavía no lo hemos logrado porque estoy en un hospital que nos gusta hacer las cosas muy pausadamente. Esto creo que es lo que más relevancia tiene de todo el protocolo de Javier. Él, por lo menos en 2017, eso es lo que él dijo. Tal vez ya lo modificó, ahorita al rato nos puede decir algo diferente. Entre el segundo y tercer día del cierre, le da de comer igual que el doctor Bianchi. Y en los hilos él decía que 4 días después, ¿vale? Entonces, esto es lo más, ahora esto se llama sham feeding. Si tú le das de comer a un bebé con la sonda abierta, no es para alimentar, algo va a pasar y mucho va a drenar. Eso se llama sham feeding en inglés o alimentación no nutritiva en español. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le hacemos esto. ¿Por qué? Pues porque somos un hospital escuela donde no podemos estar Cristian y yo las 24 horas del día físicamente presentes en el hospital. Entonces así lo estandarizamos para tratar de evitar errores y que sucedan diferentes cosas en la mañana, en la tarde, en fin de semana. Todos nuestros pacientes se tratan igual. Si sirve o no sirve la cesaprida, podemos estar aquí horas deliberando, pero así es lo que hacemos. Ahora, lo que no tengo evidencia de que funcione, pero se los hacemos religiosamente a todos, les hacemos enemas. Enemas, enemas, enemas. Si se distiende, le hacemos un enema. Si tiene un poquito de evacuación viscosa, le hacemos un enema. Y algo que hacemos aquí, si después de 14 días el paciente está estancado, no podemos progresar o no podemos empezar, le hacemos un contrastado y en varias ocasiones hemos logrado que se destapen los niños de meconio. Por eso es que ahora somos más obsesivos también en tratar de vaciarlos de todo el meconio espeso antes de del cierre o en la valoración inicial, porque por lo menos un 50% de los que llegan a esto, probablemente más, hemos evitado una cirugía. ¿De acuerdo? Ese es nuestro protocolo, muy criticable, lo entiendo, pero nos ha funcionado. Y lo que hemos visto es que, vea, aquí está, 38% de nuestros pacientes, cuando la última vez que me clavé en nuestra base de datos a revisar, 38% de nuestros pacientes requerían un tránsito intestinal. No 38% requirieron reoperación, fueron menos, creo que menos del 10%. ¿Qué es lo que hemos visto? Por lo menos en los dispositivos que tenemos en México, la sonda nasogástrica que venden en México tiene una fenestra, nada más. Esa no sirve para alimentación no nutritiva. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le hacemos orificios laterales adicionales, 4 o 5 orificios en el extremo distal, los últimos 2 centímetros, 3 centímetros, y esto va a hacer que drene. Yo no sé si en Europa las ondas nasogástricas sean diferentes. Cuando fui a rotar, no tuve la obsesión de ver el diseño de las ondas, pero las que venden en México solo tienen un orificio y se tapan. Entonces le hacemos varios orificios.
y hay que estarlas cambiando cada 3 o 4 días porque se tapan de moco al principio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. No les pasa nada, repito, si le ponen una sonda nasogástrica a un recién nacido, se los prometo, no les pasa nada. La calostroterapia es benéfica, no hay evidencia de que no hay un publicado de que por darle calostroterapia hay una perforación intestinal. Entonces, esto es algo que creo que se debe de hacer. Y en un paciente que ya está tolerando, que estaba todo perfecto, estaba tolerando 2, 3 días, una semana, que luego están hospitalizados por lo que quieran, este, y empiezan a distenderse, a vomitar, hay que descartar infección sistémica. No sé por qué, pero es lo que hemos visto asociados. ¿A qué me refiero con esto? En el hospital en el que estoy, no se van de alta hasta que están totalmente listos para irse a casa. Como vemos gente muy pobre que sabemos que es poco probable que no va a regresar, muchos de nuestra estancia hospitalaria se prolonga porque les estamos haciendo los tamices auditivos, el tamiz oftalmológico, que porque la mamá no lo sabe cuidar, que la mamá hay que esperar a que venga la abuelita, que viene, o que viven a 600, 400 kilómetros del hospital. Entonces, somos muy precavidos de cuándo los damos de alta, sobre todo nuestros colegas neonatólogos, y a veces eso retrasa nuestra estancia hospitalaria. Ojo, eso es algo muy importante. Las enterocolitis son a la orden del día. Entonces, hemos encontrado en esta parte de acá, estos pacientes, sobre todo, hemos tenido, vamos a ver acá más adelante, ya se me fue, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? En los primeros 50 días de vida, no importa que el paciente ya se haya ido de alta, que se ingresó a los 20, a los 30, 35 días de vida, para términos objetivos, tenemos que ser obsesivos en vigilarlos en la consulta y si no regresan, llamarles por teléfono y ver que estén bien, porque hemos tenido pacientes que hacen enterocolitis, se fueron perfectos y hacen una enterocolitis. A las 2, 3, 4 semanas, el más grande, 2 meses después, llegó con una enterocolitis. Y muchos de estos pacientes tienen temas o intolerancia a la leche, acaban con leche extensamente hidrolizada. Hay reportado en la literatura y nosotros hemos tenido 3 pacientes, ahorita justo está hospitalizado el cuarto que se operó en otro hospital, donde nos han llegado pacientes con aire libre subdiafragmático. Hay un artículo muy interesante del CHOP donde refieren lo mismo en la parte de discusión. Y estos llegaron, ¿no? Aire libre, opéralo y no le encontramos nada, ni isquemia, ni necrosis, ni perforación. Les hemos hecho LAT, los hemos dejado alimentándose con alfareo, con neocate, no me acuerdo cuál, pero una extensamente hidrolizada y se han curado. Entonces, sí hay varios, y cuando hablamos en grupos, todo el mundo, yo también tuve hace 4 o 5 años un paciente con aire libre con gastrosquisis. No se vayan a salir de aquí de esta clase que Peñarrieta no opera las enterocolitis con aire libre. Estoy hablando específicamente de la población con gastrosquisis y es el paciente que el abdomen está perfecto, tú lo revisas, el niño no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene respuesta inflamatoria sistémica, y le tomas la placa y tiene aire libre y dices, puta, ¿y ahora qué hago, cabrón? Entonces, esto es lo que tenemos, y hay reportados casos por ahí. Si ustedes tienen más casos, podemos juntarlos y publicarlos, porque es algo interesante que hay ahí. ¿De acuerdo? Esto, lo que hemos aprendido, los que hemos reoperado, porque ya los volteamos de cabeza y nada más no logramos que coman, les hemos hecho un LAT y hemos encontrado frecuentemente que tienen torceduras o yo les llamo vólvulos segmentarios no apretados. Entonces, creo que esto se puede evitar si revisamos, sobre todo los que tienen bis 1 o bis 0, cuando llegan a la alimentación. ¿Cuánto tiempo tengo ya que me sigo? Porque ya llevamos un buen rato. Si no, ahora, la reoperación no planeada aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Vale? Las infecciones nosocomiales, no era, como era de esperarse, aumentan mucho más el día de la estancia hospitalaria. Lo que encontramos nosotros, esto es publicado, bueno, es un póster que presentamos en el 2023. Por cada día de cierre que nos tardemos, aumenta más un 23% el riesgo de sepsis. Entonces, por eso hay que cerrarlos temprano. O sea, antes de 5 días, yo diría la mayoría se pueden cerrar sin problema. Las hernias umbilicales, no se preocupen, la gran mayoría se cierran. Solo hemos tenido que operar 2 desde hasta marzo del 2025. Eran 3, pero cuando analizamos a esa paciente, era del 2014 y sí le habíamos dado unos puntitos ahí. Entonces, más bien fue una hernia umbilical de un paciente que se cerró con sutura. Pero cierres estrictos sin sutura, solo hemos reoperado. Solo han habilitado 2 pacientes de 180 consecutivos que ya tenemos. Y así se ven las hernias.
vean qué bonito se ve el ombligo, pues esta es una cirugía electiva. Yo les aseguro que estéticamente no tenemos nada que competir contra otros pacientes. Eso es importantísimo, de los japoneses, 28%, 20, 30, 3 de 10 se tienen que rehospitalizar en su primer año de vida. Entonces, son enfermedades que tenemos que seguirlas. Tenemos que ser obsesivos con estos papás, aunque sean de escasos recursos. Señora, por favor, cualquier cosa, llame al hospital o tráigalo, porque se mueren esos pacientes. O sea, si no los detectamos temprano, se mueren, se pueden morir por enterocolitis. Hacen mucha enfermedad adherencial, esto ya es literatura de la época del cierre con sutura. Yo no sé si el cierre sin sutura va a disminuir la incidencia de enfermedad adherencial, pero no hay ningún artículo reportado de más de 10, 15 años de seguimiento de enfermedad adherencial. ¿A qué voy con esto? Todos los pacientes los tenemos que seguir de por vida. No podemos decir que los pacientes están bien si tenemos una pérdida de seguimiento del 80%. Muchos tienen estreñimiento, los tratamos nosotros con el tratamiento del doctor Peña de enemas y senócidos, y la mayoría de los que tienen, lo que hemos aprendido es que la mayoría de los que no tienen estenosis, les hace una placa, les puede hacer un tránsito y está todo bien. Si les tratas el estreñimiento, la mayoría se les quita el dolor abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, así quedaban antes, esto lo considerábamos un éxito. Esta es una foto del libro de este capítulo del libro del doctor Adrián Bianchi. El doctor en su capítulo del libro dice que él tuvo pacientes que llegaron con un piercing abdominal, umbilical. Yo estoy esperando que llegue una paciente así, le voy a tomar fotos y la voy a poner ahí por todas las redes sociales, pero vaya, es algo que queremos, lo que quisiéramos lograr de las criptorquídeas, existe la posibilidad de un descenso espontáneo. Entonces, de lo que he leído en la literatura, a mí me gustaría, si no lo tienes que reoperar, a mí me gustaría esperar hasta después del año, porque si hemos tenido pacientes que era testículo intraabdominal, lo tenemos en video y al año de edad ya se vuelve palpable y le hicimos cierre sin sutura, primario tipo Bianchi bueno, no fue Bianchi, nos tardamos un día, cierre sin sutura y le hicimos abordaje Bianchi escrotal para fijar un testículo que antes estaba intraabdominal. Ahora, si por algo lo tienen que reoperar, le hicieron una ileostomía y se encuentra el testículo ahí, creo que en ese contexto, pues si ya están ahí, vale la pena descenderlo. Muy controversial, pero volver a entrar a una cavidad abdominal de una gastrosquisis siempre es una moneda al aire. No hemos tenido hasta ahorita, Cristian y yo, una catástrofe para esto, pero un predecesor nuestro operando una cole de una gastrosquisis, la paciente se aventó un año hospitalizada con fístulas abdominales. Entonces, si pueden evitar entrar al abdomen o sea, lo que voy a decir, lo tienen que reoperar y se encuentran el testículo por ahí, bájelo. No sé qué tanto valga la pena descender un testículo en la primera intervención, creo que ahí sí no lo haría. Podemos discutir eso aquí 3 horas o 20 horas. Y nuevamente, pues los hilos quirúrgicos, hay que tenerlos ahí, hay que saber que existieron, porque tarde o temprano vamos a tener que sacar esta técnica ahí de nuestro baúl de recuerdos y las vamos a tener que utilizar. Nosotros, en el Federico Gómez, nos gusta usar el silo de Prolene cuando ya las cosas se ponen cuchicuchi y hasta ahorita no nos ha fallado. Este es un paciente que nos llegó referido de otro hospital, nos lo mandaron desahuciado de un mes, una semana de vida y era solo una gastrosquisis simple. Ya no les puse la foto inicial de que nos mandaron cuando nació. Tenía 5 fístulas enteroatmosféricas. A este paciente le hicimos varias cosas, le hicimos, aquí lo tratamos con antibiótico una semana, recuperó plaquetas, llegó con 3,000 plaquetas, le hicimos reconstrucción intestinal, le pusimos Botox, le pusimos un silo de prolene y el paciente está actualmente vivo, a seguimiento a 27 meses, creo que ya tiene 32 meses el pacientito. Y vaya, son de esas estrategias que a veces, aunque no quisieras, pues tienes que tenerlo ahí en tu baúl de los recuerdos. Entonces, a mí quiero terminar ya nada más con esto, la teoría de las ganancias marginales. Esto es algo que el doctor Mark Davenport siempre menciona o casi siempre menciona en sus pláticas de atresia de vías biliares, donde él dice, hay muy pocas cosas que si tú, o sea, ¿y perdón, voy a regresar a esto no salirme de todo esto. Las ganancias marginales se le atribuye a este señor, al Sir David Brailsford. A los que les gusta el ciclismo,
pueden ustedes recordar que antes de que llegara él al ciclismo olímpico inglés, Inglaterra era el peor equipo del mundo. En todos estos años solo tenía una medalla de oro olímpica. Había varias industrias de bicicletas que ni siquiera querían patrocinar al equipo inglés de ciclismo porque les daba pues era mala mercadotecnia. ¿Y qué es lo que hizo David Brailsford? Él dijo, a ver, ¿qué hay? Si dormir 8 horas te va a dar, se ha reportado que es mejor, pues vamos a contratar a alguien que nos dé filosofía, psicología del sueño, psicología de la nutrición. Y empezó que esta llanta puede darte 5 segundos más. Entonces reunieron varias cosas y volvió a uno de las mayores historias de mayor éxito que hay en el ciclismo actual, que es el ciclismo inglés. Y él, entonces, Davenport copia esto de la teoría de las ganancias marginales para 3 ideas biliares, que si darle esteroide o no darle esteroide, que si darle valganciclovir a los pacientes que tienen eh, eh, virus MB positivo. Creo que esto aplica también a gastrosquisis. No es una sola cosa, no es cerrarlo sin sutura, no es que nazcan en determinado momento. Hay que ir a reunir varias cosas para hacer nuestro mejor protocolo acorde a nuestras instituciones o a nuestro medio. Va a haber algunas cosas que no podemos hacer. Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital donde no tenemos maternidad, entonces yo hacerme el harakiri de que no puedo mejorar porque no nacen en mi hospital es, es algo que no va a suceder. Sí les puedo decir que nuestra mortalidad es la misma que está descrita en el BABS-CAS, la misma que está descrita en Canadá. Otra cosa que hemos visto, que todas nuestras complicaciones, a nosotros nos gusta analizar bien todos nuestros casos. Todas las complicaciones que hemos tenido son prevenibles. Eso de que no, se murió pues porque le cayó la sepsis. ¿Por qué le cayó la sepsis? Pues porque nos tardamos en darles de comer, porque se le infectó este catéter que no debía de haberse colocado, o todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre tenemos que analizar y hay estrategias de mejora. Del 2014 al 2024, Cristian y yo, bueno, antes que yo estuvo el doctor Bracho, él se fue en el 2016, si mal no recuerdo, y luego llegué yo. Nos hemos encargado de todo esto, de los pacientes con gastrosquisis. No podemos estar físicamente en el hospital el 100% del tiempo, los 3 turnos de los 365 días del año. Entonces tratamos de estandarizar así las cosas. Y hace un año se agregaron Itzel Izárraga y Catherine Bautista, que son otras dos adscritas de cirugía. Catherine hizo cirugía natal con nosotros, está adscrita en el fin de semana, entonces ellas nos están ayudando a que se siga el protocolo para que no se salgan, porque cada año es nueva generación de residentes, cada año alguien quiere inventar o descubrir el hilo negro, entonces hay que siempre quedarse y tratamos de que siempre se haga lo mismo. Y yo no podría estar aquí si no me estuviera apoyando mi familia. Perdón por tardarme 20 minutos más de lo que tenía planeado, una disculpa de antemano. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por tu brillante exposición. Creo que ha sido una mirada completa de cómo se aborda un paciente con gastrosquisis, tanto desde la etapa inicial, ¿no? También nos has dado bastantes puntos de referente históricos, para tener en cuenta que le va a ser muy útil para nuestros colegas residentes, sobre todo que están empezando con esta patología, ¿no? Bueno, estamos abriendo las preguntas. Tienes muchas felicitaciones acá en el chat. Una de las preguntas que ponen y se repite es sobre el manejo para gastrosquisis compleja, si hay algún protocolo. Ese es un tema aparte, ya lo hemos visto en alguna Sí, oportunidad juntos todavía. les comparto aquí en el chat, es un tema aparte, algo de gastrosquisis compleja que me gustaría comentarles, es que es la patología donde probablemente es el espectro de la enfermedad donde menos puedes, o donde más tienes que estar predispuesto a que te tienes que salir del protocolo, ¿sabes? O sea, va a haber algunos pacientes que no los puedes manejar en la cuna, los tienes que pasar a quirófano y no está mal. El objetivo, como bien decía el doctor Bianchi, es primero que el intestino esté sano. Si el intestino no está sano, el niño no está sano y se puede morir. Entonces les voy a copiar aquí un segundito. Acá está ya.
Les voy a copiar este enlace que le acabamos de dar esta plática hace como una semana. No, perdón, hace como un mes o 2 meses. Y la compartí a Jacqueline, déjala, pongo para todos, Sí, sí. Ujú. chat de grupo de la reunión. Ahí está. Esa es una plática, por lo menos de nuestra experiencia en gastrosquisis compleja. ¿Qué les puedo decir de gastrosquisis compleja? Tienes que estar abierto a múltiples opciones. Sobre todo tienes que estar abierto a ir en contra del dogma de no hacer enterotomías. Pues a veces en gastrosquisis complejas las tienes que hacer en el momento agudo para poder pasar al siguiente paso. Por obviedad de tiempo, no hablé mucho de eso, pero sí, los invito a que se metan a esta plática, y es otro espectro. Ahora, afortunadamente, la gastrosquisis compleja representa, en el peor de los casos, el 15% de los pacientes. Entonces, si ustedes no trabajan en un hospital de concentración, lo más probable es que vean una gastrosquisis cada 2, cada 3, cada 4 años y que sea una gastrosquisis simple. Va a ser muy mala estadística que la única que ves en 3, 4, 5 años es una gastrosquisis compleja. Yo sí creo que estas se deben descentralizar a centros donde tienen mucha experiencia, porque incluso en centros donde hay mucha experiencia se complican y se pueden morir estos pacientitos. Sí, son Este, una de las más desafiantes que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el instituto nosotros sí nos llegan con el diagnóstico prenatal, casi todas tienen el diagnóstico prenatal, pero algunas veces vienen así con esos signos de alarmas ecográficos que tienen y los sacan y encuentras pues unos defectos pues bastante complicados como atresias, toda una magma, gastrosquisis cerrada, ¿no? Que son un desafío claro, realmente para manejar, ¿no? Y nosotros sí tenemos la incidencia un poquito más alta, pero es por la condición que nos viene con este diagnóstico que a veces se concentra de otros ginecólogos que los derivan justo a la institución por ello. claro, totalmente de acuerdo. Sí tienen lo que se llama el sesgo de referencia, pues Ujú, porque solo, sí. solo aceptan los que diagnosticaron Mm, el 100%. Los que no sí. diagnosticaron prenatalmente, que me imagino que en Perú debe de ser algo muy similar en México, como en México va a haber varios que nacen con diagnóstico Sí, prenatal una semana antes que ya no sirvió de nada, ¿sabes? exacto. Ajá. A veces llegan, ahorita con ese tema de las referencias, igual llegan, que te das cuenta que el diagnóstico fue recién, casi cuando ingresó ya en Claro. trabajo de parto, ¿no? Otra pregunta que ponen acá, que creo que le has dicho en la charla, es de si no se cuenta con los hilos preformados, ¿qué utilizas, no? Sí, De mira, continuado. creo que pues, ustedes que están en Perú seguramente conocen el dispositivo ABS. Creo que es una excelente opción. ¿Por qué no lo utilizamos nosotros en el Federico Gómez? Se lo he comentado a Cristóbal, se lo he comentado a Javier. Es que Javier y Cristóbal, ellos hacen sus hilos siempre, ¿sabes? O sea, no hay variabilidad, siempre lo hace la persona experta. Yo desafortunadamente no puedo estar el 100% del tiempo en el hospital, entonces yo no puedo garantizar que una persona que está tratando su segunda gastrosquisis haga un buen silo. Entonces, a nosotros nos gusta tener esa variable controlada y utilizamos siempre un silo. Aquí en México utilizamos, y hicimos hace un poquito una encuesta, el más utilizado es el Alexis Extra Small, que no lo inventamos nosotros, ya no pude hablar de la historia del Alexis, pero lo del Alexis en gastrosquisis lo propusieron por primera vez los japoneses como por ahí del 2003. De hecho, es en Yuntendo. Los que conocen al doctor Yamataka, su jefe, fue al que se le ocurrió, ¿sabes qué? Porque tenía el mismo problema que nosotros en México. En Japón, por alguna razón que no entiendo, a pesar de ser un país de alto ingreso económico, no llegaban los hilos preformados. Entonces ellos dijeron, pues no tenemos esto, vamos a usar el Lexis. Entonces a nosotros nos gusta usar el dispositivo ABS porque así nos garantizamos que todos los hilos que pongan todos los residentes a cualquier hora del día sea exactamente el mismo tamaño. Creo que pueden usar el que quieran, siempre y cuando esté bien hecho. Porque si lo haces mal, lo empezaste a reducir y estuvo mal hecho y se te bota, ya perdiste un tiempo y vuelvas a empezar, ¿vale? Ujú. Entonces tienen que adaptarse a su medio. Nosotros somos un hospital escuela, tenemos que dejar que los residentes que tienen poca experiencia, supervisión, lo hagan. Entonces nos gusta controlar esa variable. Alex, una pregunta. Cuando ustedes hablan acerca sobre las reducciones en pacientes extubados, o sea, que no están intubados, que no han necesitado intubar,
¿Cómo la realizan? ¿Qué condiciones tienen? ¿Usan sedación? ¿Usan analgesia en el momento de las reducciones? Ese es un punto, no sé si sea álgido, sea la palabra, pero es un punto de choque con neonatología. Yo, y se lo he comentado a los neonatólogos, o sea, no es la primera vez que lo voy a decir. Ahorita hay como un abuso de morfina, así quieren que sea siempre con morfina, entonces tenemos registrados ahorita como de esos que se intuban, como un 15% es porque hicieron apnea durante la aplicación de la morfina. Entonces, o sea, sí hay que usar un analgésico. El doctor Adrián Bianchi, él describía que les da paracetamol intrarrectal. Los que han leído su artículo decía, yo les pongo paracetamol intrarrectal y me espero y se los pongo. Probablemente el hospital que más evolucionado tiene esto, ellos utilizan la sucrosa vía oral, los viales estos de 1 mililitro de sucrosa vía oral y utilizan paracetamol endovenoso. Entonces, y es el doctor se llama, es del hospital de Southampton. Ahorita les digo el nombre, lo busco y se los digo, pero en ese contexto el 60-65% no se intuban. Nosotros, ¿cómo le hacemos? Eh, Hacemos una comunicación muy importante con neonatología, les ponen el bolo de morfina, nos tenemos que esperar 20 minutos a que se haya puesto el bolo y ya después nos dan chance de manipularlo. ¿Vale? Si el paciente está llorando, habitualmente se requieren 2 personas para que alguien evite que no esté metiendo las manos el bebé, pero habitualmente con morfina es suficiente. A mí me gustaría utilizar paracetamol. Me gustaría saber el punto de vista de ustedes. Desde que el paracetamol se descubrió que cerraba conductos, muchos neonatólogos ya no quieren usar ese excelente medicamento analgésico porque lo consideran ya un medicamento cardiovascular. Pero antes el paracetamol, y funciona perfecto el paracetamol. ¿Vale? Nosotros sí tenemos paracetamol, sí lo utilizamos como analgésico, por ejemplo, pero todavía nosotros estamos con el gap, la brecha de que el neonatólogo, así como le enseñamos primero para intubar, para poderlo relajar, hacer los cierres primarios, Cuesta, ahora ya cuesta no se quiere sacar años el quitar chip eso. de que se puede manejar una gastrosquisis sin ventilador, ¿no? Entonces, a pesar que es un recurso recontra limitado en mi institución, ¿no? Que nos limita muchos colegas acá peruanos, a veces llaman de mi institución para referir un paciente a otro porque ya no tenemos No, ventilador, ¿no? nosotros ya nos fuimos al otro extremo. Como pues, la residencia de cirugía de neonatología dura 2 años, varios residentes que vienen de neonatología ya no vieron cómo los tratábamos antes. Entonces ahora nos pasa, doctor, no lo aplique, doctor, no lo reduzca porque ya tiene taquicardia, tiene 180 de cardia. Digo, oye, no le pasa nada, o sea, déjeme, le pongo más morfina. Yo, no le pongas más morfina, le ponen más morfina y hacen apnea. Entonces Entonces, estamos viendo la otra experiencia. Como somos un hospital escuela, ahora ya muchos neonatólogos jóvenes no quieren que tenga una percentila elevada de la frecuencia cardíaca. Le dices, oye, no pasa nada, o sea, ponle paracetamol y ya ¿de no, qué y dice? seguramente cuando ustedes logren quitar esto de la intubación, en 2 o 3 años o 5 años les va a pasar eso. No, es que tiene taquicardia. Y yo, no, pues claro que va a tener taquicardia, le estoy reduciendo las asas y está llorando, pero no le va a pasar, o sea, mayor Ah, gravedad. pues es mayor. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna experiencia similar así, porque a nosotros siempre les digo, no se pueden pelear con neonatología, tienen que llegar a un punto medio. Si se pelean con neonatología y quieren hacer así como el superhéroe de que vas a hacer lo que yo diga, hoy en 2025 no van a llegar a ningún lado. Tal vez en los 80s, 90s, donde el cirujano tenía la última palabra, sí, hoy 2025 es casi ponerte la soga al cuello, porque no vas a llegar a ningún lado. Alex, ¿miden presión intraabdominal? Es otra pregunta que tenemos por acá. No medimos presión intraabdominal porque el mejor medidor de presión intraabdominal es si el paciente tolera la respiración espontánea, no tiene síndrome compartimental. O sea, no hay manera que tenga síndrome compartimental si el paciente está respirando espontáneo. Si el paciente está respirando espontáneo, lo reduciste y hace apnea, lo tienen que intubar, es así, ya mis residentes ya lo tienen así. Doctor, si no me hablan, ahí estoy tras ellos, los despedazo. ¿Por qué no me llamaste? Ok, a partir de que el paciente lo tienen que intubar, tienes no más de 6 horas para decidir
si fue que lo intubaron porque hizo una apnea por medicamentos, que es lo más probable, pero no te puedes quedar, fue una apnea, mañana vemos, y que llegues al otro día y el paciente con acidosis metabólica. Entonces, un Sí. paciente que se intuba, tú tienes que estar ahí a las vivas y le tienes que decir, está orinando a las 2 horas, ¿eh? A las 2 horas. Está orinando, ¿cómo está la gastometría? ¿Cómo están los signos vitales? Doctor, está taquicárdico, no ha orinado nada. Tómale una gas. No, doctor, que se quieren esperar, no me importa. Tómale una gas ahorita y si tiene acidosis metabólica, nos regresamos a donde estábamos antes. Porque, repito, el paciente no va a tener irritación peritoneal. O sea, es algo que sí soy súper obsesivo en esa parte. Eh, O te sea, quiero hacer una consulta sobre este tema. Yo me enamoré inicialmente de la saturometría de la manito y del piecito. Pero cuando le tomás la mano, te das cuenta que el de la mano no hace falta. Le pones solo el del pie. Si baja el del pie, y le pongo también el de la mano. Y si solo bajó el del pie, quiere decir que ahí, cuidado, que tengo que sacar el intestino hasta que se equiparan las saturometrías. Y también uso el saturómetro porque el cambio de la frecuencia cardíaca sí me indica que duele y muchas veces yo me guardo la morfina y la uso a la mitad de la dosis, la uso a 0,05. Estos pacientes no los intubo de ninguna manera. Debo tener una población que no llega al 10% de los pacientes intubados. Así que y cuando tenemos que ir a reducir, hacer la reducción secuencial, tratamos de que sea cada 12 horas. Y casi siempre conseguimos al quinto día poner a plano. Sin embargo, nos quedó la costumbre de dejarlo y no sacar a ver cómo tolera de un día para el otro. Nos quedó esa costumbre. Y después le ponemos un parchecito que, como decís vos, son una sumatoria de cosas. O sea, es que me encantó tu charla, dijiste cosas impresionantes que son, que yo digo, soy el único loco que digo estas cosas. Por ejemplo, cuando empezaste dijiste, eh, tiene la pared abdominal completa. Es decir, por definición, no es una malformación congénita de la pared abdominal. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, es una malformación del tallo corporal, después se verá por qué. Pero bueno, ahí estoy viendo una pregunta de Carlito Segura, que pregunta cómo puede ser cómo haces para alimentarlo si tiene un débito bilioso, por definición el estómago está paralizado, quiere decir que no va a absorber. Yo me gustaría que contestes vos y si querés yo te cuento la experiencia que ya hace muchos años tenemos. Claro. Sí, está estupendo, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros también vemos la saturación. Si vemos que lo estamos recapitulando lo de la oximetría, que tal vez no hice un énfasis en eso, no dejamos igual que tú que baje más de 92. O sea, le decimos a los pacientes, está que, pero si baja menos de 92, 90%, oye, regrésate. O sea, lo que les va a pasar cuando estén haciendo esto es que van a ver que es más fácil meter las asas de lo que ustedes piensan. Entonces, el principal error es que tú las reduces a expensas del paciente y el único que la sufre es el paciente. Entonces, sí tenemos que saber cuándo parar y totalmente de acuerdo con la oximetría de pulso. Lo del drenaje bilioso, creo que es algo, yo creo que aquí está el pan, aquí está el oro molido en gastrosquisis. A nosotros nos tardamos apenas en el 2014 cambiar ese chip. Antes nos esperábamos a que drenara gástrico, un afortunado tardaba unos 10 días en que drenara gástrico, otros se aventaban 2 meses, 3 meses drenando biliar, se mueren de infección. Entonces, ya aprendimos que no pasa nada que les des de comer drenando biliar. Nosotros, por cuestión hospitalaria, hacemos el gasto cuantificable de menos de 60. Ya creo que incluso ya somos ¿cuál es la palabra? Más complacientes si vemos que va disminuyendo de 100, 80, ya le damos de comer y le intentamos con eso. Lo que está reportado, que lo reportó el doctor Bianchi, que es lo que haces tú, Javier, es que pues no pasa nada, le das de comer con la sonda abierta. De hecho, si eso se llama sham feeding,
y el 95, 98% va a salir por la sonda y algo va a pasar y eso va a reactivar el intestino. Nosotros todavía no llegamos a ese punto, repito, porque no podemos estar el 95% de todos los turnos, de todo el tiempo ahí. Y es algo, es una variable que tenemos que controlar, porque el problema es que tienes que estar bien a las vivas. Va a haber alguno que se va a extender y dices, oye, espérate. Pero si no, dale de comer, porque me dijo, el protocolo dice que todo abierto, llegas al otro día y la panzota así. Entonces, cuando uno puede tener todas las variables, y lo hemos hecho en alguno que otro privado, hemos hecho una estrategia de alimentación como la hace Javier, pero es cuando una persona, un cirujano está a cargo del 95% del manejo del paciente. Cuando estamos en un hospital escuela donde hay infinidad de enfermeras nuevas, de neonatólogos nuevos, de cirujanos que están aprendiendo que es su primera, segunda, tercera gastrosquis que han visto en su vida, sí hay que ser un poco más precavido. Pero me encantaría que nos complementaras, Javier, esta parte, que creo que aquí está el oro molido de la Yo, alimentación en yo cada vez fui más agresivo al principio, me costó muchísimo trabajo porque los neonatólogos eran más conservadores que los cirujanos viejos, porque habían aprendido de los cirujanos viejos. Yo cuando hice la residencia era 21 días de ayuno sí o sí. Incluso había que hacer una gastrostomía para que el intestino quede en reposo de verdad. Eh, Hoy, si lo puedo poner al pecho al primer día, lo pongo al pecho al primer día. La anécdota que tengo es un pacientito que hicimos telementoring con Rodolfo Soto Ravelo de Dominicana, que creo que está por aquí, o no sé si estará, que me dice, mira el débito que tiene, ponlo al pecho, y me manda videos y yo los guardo y los muestro en los cursos y le puse un nombre simpático, atractivo que no es correcto, lo llamo enterodiálisis, porque vos ves cómo está chupando la teta y saliendo verde por la sonda, chupando la teta y saliendo verde por la sonda. Bueno, la anécdota que ese bebé estuvo 6 días internado, solo 6 días internado, esa es la anécdota. A ese punto llegamos. ¿Por qué? Porque no le damos antibióticos, que para nosotros no es controversial porque nos respalda la evidencia. No le damos antibióticos, hacemos calostroterapia. Pensamos, si le vamos a hacer calostroterapia y le damos antibiótico, ¿para qué le damos? ¿Para qué hacemos calostroterapia? Matamos los probióticos que queremos aportar. Si la microbiota es el inmunomodulador fundamental, digamos, yo lo que quiero es competir con las bacterias hospitalarias. ¿Cómo lo hago? Y que se tapice con la microbiota de la madre, a través del pecho, a través del calostro en el primer minuto de vida. Así que eso, y tengo un sueño que es el hacer el COPAP con las gastrosquisis, porque como tú sabes que hacemos Similexit, y le ponemos el parchecito enseguida, y ahora está esto de que lo pones al pecho enseguida, lo pasás por abajo de la sábana, digamos, y lo pones al pecho porque lo tenga la madre. Tenemos esa fantasía de poder hacer eso con las próximas gastrosquisis. Ni que hablar con lo que mostró Cristóbal, ¿no es cierto? Eso yo creo que es el futuro de harina lo, para lo- otro costal, o sea, tema es, para no no, no, residentes. no, no, no. Yo te cuento que yo me formé en el Hospital de Niños de La Plata y no sabés todos estos años lo que estuve molestando para que puedan ir o que vayan los cirujanos al San Martín, a la maternidad, o que pongan un quirófano para que nazcan. Y se puede hacer. Y cuando las autoridades gubernamentales, porque a ellos les importa el tema de los costos, lo otro mucho no les importa. Exacto, Cuando ven que se ahorran fortunas, solamente con eso, porque a vos te llegan los pacientes y te llegan de una manera que te vas a sorprender si esos mismos pacientes nacen, aunque sea sin diagnóstico prenatal, que nazcan en tu centro, porque hoy ya se considera el traslado como una enfermedad asociada. Entonces tenemos que exacto. luchar, tenemos que ser reactivos, tenemos que patear algún escritorio, tenemos que molestar a los directores, tenemos que decir, a ver, ¿con qué maternidad nos llevamos bien? Que vamos a hacer un intercambio. Que vaya el cirujano a hacer materno-fetal un poquito, diagnóstico prenatal, y de paso ellos tienen un cirujano, entonces le pone el silo allá y se lo trae con el silo puesto, o viceversa.
hacerle un lugarcito al materno fetal, pero tenemos que ser proactivos con ese tema, porque los traslados, yo creo que es un gran problema que tenemos en Latinoamérica. Claro. Pero bueno, no quiero hablar más porque me guardo, no sé si está muy lindo esto, podríamos estar hasta pasado mañana, pero yo dentro Horas de aquí. 7 horas tengo que estar operando. Toda la Tengo noche, 3 todo el Horas y día cirugías. estamos. días. Así que Complementar lo de los antibióticos. Nosotros, y eso no es por los cirujanos, es por el doctor Raúl Villegas Silva, que es el jefe de neonatología, desde el 2020. Solo se le ponen antibiótico-terapia, incluso a los pacientes que recibimos nosotros, que por definición son los más complejos, los más riesgos de infectarse, porque son traslados, solo les manejamos con antibiótico-terapia si tienen factores de riesgo como cualquier otro neonato de sepsis neonatal. Si cuando llegan a nuestro hospital, el residente de neonatología hace su historia clínica y no identifica factores de riesgo para sepsis neonatal, hoy 2025 en el Federico Gómez no les administramos antibiótico-terapia así solo por ser gastrosquisis, ¿saben? Al principio yo, Alex Peñarrieta, di el grito en el cielo, fui y me grité ahí con el, no, ¿cómo es posible? Se van a morir, y no les pasa nada. O sea, hay otros centros, incluyendo aquí en México, que les ponen así a todos, casi que meropenem, vancomicina, fluconazol desde el día cero. Y dices, "Oh, yo no estoy de acuerdo con eso, pero por eso decía que es muy controversial". seleccionás la flora hospitalaria, Sí, que es pastilla es un caramelito para la flora hospitalaria. Entonces exactamente. matás la microbiota y dejás que venga la Klebsiella, la Pseudomonas y todos esos. Entonces, no, esto es, eh, no, es muy interesante, muy interesante, muchas cuestiones para E charlar. incluso hay dos publicaciones, una de Europa que es el Ernica y otra de Estados Unidos que acaban de salir las dos el año pasado. Esas dos, bueno, la de europea comenta que ellos sugieren por consenso de expertos ponerle antibióticos a todos. Nosotros no lo hacemos, pero por eso dije que es muy controversial. Podemos estar aquí horas discutiendo solo de Sí, ese sí, tema. sí. Creo que lo relevante de lo que vas a manejar cuando no atiendes esta patología, o sea, por ejemplo, nosotros en la institución hemos hecho ahora último una revisión y nuestra sobrevida, por ejemplo, es el 95% y tenemos todavía muchos puntos para optimizar, ¿no? O sea, podemos mejorar la estancia hospitalaria, todavía tenemos el ventilador que sí, todos nuestros pacientes casi son ventilados. Creo que lo relevante que lo has compartido casi a lo largo de toda la presentación es el manejo en equipo, ¿no? El manejo multidisciplinario, porque no es solamente una técnica o una sola cosa que uno haga y eso nos asegura el éxito para estos pacientes, ¿no? Y eso es, creo que un punto muy relevante para poder tratar de que obviamente cada institución tiene sus propias circunstancias a la cual adaptarse, con la cual trabajar, pero conociéndola y asumiéndola y viendo que empezaron que sea con un punto, con algo que digas, esto es lo que voy a mejorar ahora en tanto tiempo, pues podemos conseguir mejorar, porque yo debo reconocer que en el país, ahora que hicimos esta revisión, pues la mortalidad es bien dispar. Nosotros también participamos en el trabajo de Naomi Gray, que lo has compartido bastante, y es dispar, ¿no? O sea, yo no puedo hablar que en todo Lima el 95% de gastrosquisis tiene sobrevida, porque tengo otro hospital muy cercano que puede ser muy diferente, ¿no? Pero esa parte del protocolo de establecer pautas en el manejo creo que es lo que nos va a hacer impactar en esta patología, ¿no? Este, no sé si queda algún comentario final, alguna pregunta de alguno de que Nada más quieras. Sí. complementando lo que acabas de mencionar, por eso es que ha tardado tanto tiempo la gastrosquisis en mejorar la sobrevida en países como nosotros, como México, porque hernia diafragmática, gastrosquisis, si puedes tener a Rottenberg operando una hernia diafragmática, pero si no tienes a Rottenberg y a la enfermera más experta, te va a morir el niño, ¿no? No es así una atresia de esófagos. A Rottenberg pudiera operar una atresia de esófago toracoscópica y lo deja casi que
en cunero de crecimiento y no le va a pasar nada, pero porque el 99.9% del éxito depende solo del cirujano. Gastrosquisis y hernia diafragmática no es posible. O sea, tenemos que aprender a trabajar en equipo, como lo están, y probablemente desde mi punto de vista, esa es la mayor diferencia entre países de alto ingreso económico. No sé si sea cultural o si sea por ley, pero ahí forzosamente trabajan en equipo. Entonces, tenemos que llegar nosotros, iberoamericanos, a esto, ¿vale? O sea, no podemos ser así de que ahí vienen los cirujanos otra vez. O sea, no sé, hay que hablar un punto medio en ese Esto de sentido. trabajar en equipo es fundamental y te hace ver la otra cara de la mortalidad, digamos. Ahí tenés que enfocarte en los sobrevivientes. La ventaja de haber trabajado tantos años en un hospital general, de tener gastrosquisis de 24, 25 años, o, que tienen sus propios hijos y poder involucrar al neurólogo pediatra. Entonces podemos ver todas estas cuestiones que son el retraso madurativo, el cruzarte con la madre, que si lo único que le estamos haciendo unos potenciales, le parece que está sordito el nene. Son cosas Claro, que esos uno son dice, bueno, como, la sobrevida y las mujeres que hacen 1000 tratamientos para poder quedar embarazadas y que tienen problemas de fertilidad y que seguramente que tiene que ver con la manipulación de las gónadas y 1000 problemas que ahora no las tengo en mente, que a lo mejor pueden parecer menores, pero que van más allá de la sobrevida y te hacen aprender o por lo menos empezar a pensar de, uy, tengo que ver, de tratar mejor a las gónadas o tengo que ver qué pasó con estos antibióticos, por qué se quedó sordo o bueno, lo que más vemos son los retrasos madurativos, las parálisis cerebrales y el intestino corto por la enterocolitis. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos hincapié de sacar los antibióticos y dar de comer enseguida, y no hemos tenido enterocolitis en los últimos 20 años. No sé si me siguen. Para nosotros no sí. tener ni una sola enterocolitis en los últimos 20 años es algo de lo que hacemos, todavía no sabemos muy bien. Pensamos que tiene que ver con darles de comer enseguida, con el cuidado del intestino, que no tengan eventos hipóxicos, etcétera. Bueno, Sí, como Creo dice que es un tema retador, Javier, ¿no? Ujú. es fundamental y sobre todo el primer año es crítico, el primer año de seguimiento porque empiezan a salir cosas ahí que, o sea, ya los pacientes que llegan con gastrosquisis que llegaron al primer año, difícil, o sea, o llegan secuelados o o ya están bien, pero el seguimiento es crítico en estos pacientes. Sí, todo sí, esto sí, es un sí. manejo multidisciplinario que no solo va en una etapa, ¿no? Entonces, como la parte que más nos interesa como cirujanos de nuestros resultados del punto de vista quirúrgico, pues es involucrarnos en todo el proceso, desde el diagnóstico prenatal, el momento de que nacen estos pacientes, el momento quirúrgico, el momento de toda su estancia dentro de las unidades de neo y con programas de seguimiento, ¿no? Que hay publicaciones, se van haciendo, ¿no? Todos creo que hemos visto crecer a nuestros pacientes con esta patología. Yo los conozco de los residentes y te da satisfacción verlos grandes. Pero eso implica un trabajo, pues, en conjunto, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje que queremos transmitirle a nuestros residentes. Te agradezco mucho, Alex, por esta presentación, la participación del doctor Javier, y de cada uno de ustedes que ha estado acompañándonos casi a lo largo de estas 2 horas. Podemos quedarnos, creo, día tras día, de hacer todo, desmenuzar el tema al máximo, pero ha sido muy importante poder compartir con cada uno de ustedes esta noche con la disertación de Alex. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Perdón, Doy pase al yo no sé doctor Muchas cómo gracias Javier. por estamos la invitación. están pasados con el tiempo, porque veo una pregunta de Carlitos que es para mí, de Carlitos Segura, que es sobre el tema de la cirugía fetal de Cristóbal, pero no creo que haya tiempo.
Yo le hice cámara a Cristóbal. Así que si lo ven bonito lo que vieron es porque lo estaba yo enfocando bien. Así que no sé si hay tiempo para que cuente algo, porque no está Cristóbal. Creo Lo que no llamé, está pero no, está Cristóbal, con no, otro tema. pero si quiere comentar un minuto, 2 minutos antes que demos la frase final, encantado. Bueno, es un proceso que venimos trabajando ya hace años con la fantasía de que estos niños puedan nacer con el problema resuelto. Y no, hicimos una construcción de hipótesis de qué cosa prevenimos, cuáles son los problemas que vamos a prevenir adentro del útero y cuáles son los problemas que podemos prevenir afuera del útero, cuáles son los problemas maternos y fetales. Y bueno, pusimos en la balanza, fue aprobado por el comité de ética de ese sanatorio y finalmente se llegó a la conclusión de que, bueno, que íbamos a poder prevenir el 96% de las cosas de adentro del útero. Si hubiésemos tenido un intestino ultracorto congénito, que eso lo ves a las 25 semanas, lo podés ver en la atresia intestinal intraabdominal temprana, ese seguro que va a ser una gastrosquisis cerrada. Entonces, bueno, como no tuvo eso y se pudo hacer el Botox a las 22 semanas, a las 22 semanas y 6 días, a las 26 semanas se hizo la reducción, participó también el doctor que no aparece en el video, no nos menciona, pero participó el doctor José Luis Peiró también. Él le tuvo un Grasper, yo le tuve la óptica y Cristóbal hizo la parte eh, más Técnica. importante. Y salió lo lindo que salió todo muy bonito. Y no fue el caso más fácil, porque yo era la segunda que participaba. Y la primera que participé fue muchísimo más fácil, pero Cristóbal lo hizo de maravillas y la verdad que me encontré con un equipo que hace muchísimo intervencionismo fetal. Y creo que ese es el futuro, ¿eh? Ese es el futuro. Y tenemos mucho material para mostrar, ¿eh? Muchísimo. Pero bueno, no da la vida. Vale, Doc, muchísimas gracias por el comentario. Primero, quiero, en nombre de la asociación, agradecer al doctor Peñarrieta, que siempre está predispuesto, siempre que uno le escribe comentando un caso, siempre nos contesta, siempre que le comentamos, doctor, queremos ir a rotar con todo gusto, como hizo al comienzo de la charla. Así que muchas gracias por eso, fantástica la presentación, la ponencia, nos vamos, creo yo, muchos de los residentes mucho más nutridos de lo que habíamos leído, porque de esto hay un montón de información y creo que hoy en el mundo de la información que nos den las cosas un poquito más claras y centradas, a nosotros nos va ubicando en el camino también. Así que muchísimas gracias, doctor Peñarreta. A la otra, Alvarado, que del mismo modo, uno siempre que le escribe está predispuesta, nos contesta el teléfono, nos dice sí, con todo gusto, y a todo el equipo de la maternidad que también hacen lo mismo. Eh, no quiero dejar pasar al doctor Seguro, que es o sea, el que hizo todo esto, en realidad, que dijo, tenemos que tener algo de los residentes no pueden salir así, que tenemos que mejorar, y hay muchísimo camino para mejorar con respecto a la residencia en nuestro país, así que de verdad les agradezco a todos ustedes. Y bueno, hemos tenido un pico de 142, ahora somos 84. También quiero agradecer a mi papá, que por él el que estoy acá y que conozco a todos ustedes y que me ha facilitado todo esto, así que también quiero darle un abrazo que está conectado. Y nada, los esperamos el próximo mes, en abril, que creo que va a ser el tema de hernia diafragmática. Muchas gracias a todos. Abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Abrazo igual. Gracias, hasta luego, buenas noches.